El día de la boda, el señor blandió un cuchillo sobre su propio cuello. Me obligó a aceptar que la concubina entrara conmigo al mismo tiempo. Si no podía darle un lugar, yo prefería morir ahí mismo. Todos los invitados del salón estaban viendo mi vergüenza. Aposté a que, por el respeto de la princesa consorte, él aguantaría y se tragaría la rabia. Yo simplemente levanté el velo de un tirón. Se le volteó el mundo. Si el señor siente tanto amor y tanta lealtad, entonces yo te ayudaré a demostrar todo ese gran amor. Un solo movimiento de la mano. Un grupo de mujeres adornadas fue cargado de vuelta por la ruta original, mirando el salón de bodas vacío y desolado. Él quedó completamente fuera de sí. Las sedas rojas se extendían desde la puerta principal de la mansión King hasta el fondo del salón principal. Tambores y música resonaban al unísono. Los invitados llenaban los asientos. Yo me llamo Jun Suyue, la hija legítima del primer ministro de la corte. Hoy es el gran día de mi matrimonio con In-Jan, el príncipe King. Yo estoy sentada bajo el estrado principal, con una pesada corona de fénix sobre la cabeza. Tras el velo rojo, escucho las felicitaciones y los cumplidos a mi alrededor. Todo exactamente como la imagen más perfecta que uno se imagina. Hasta que mi esposo, In-Jan el príncipe King, arrancó con sus propias manos esa fachada hecha polvo. Su voz atravesó el velo, fría, pero cargada de una decisión que no admitía réplica. No respondí. Según el protocolo, en ese momento no debía abrir la boca. Príncipe, ya casi es la hora propicia. Vamos primero a rendir homenaje al altar. In-Jan no le hizo caso. Dio un paso al frente. Su voz se acercó más. Jun Suyue. Tengo algo que decirte. El bullicio en torno a nosotros fue bajando poco a poco, y todos los presentes empezaron a sentir un aire raro, como de algo que venía torcido. Yo seguía sentada con la misma postura, con las manos cruzadas sobre las rodillas, firme como una roca. Príncipe, si tiene algo que decir, después de la ceremonia también habrá tiempo. No hace falta. En la voz de In-Jan se filtraba una impaciencia clara. Al instante siguiente, escuché el tintineo metálico de una espada saliendo de su funda. Zumbido. Un jaleo de sorpresa recorrió el salón de invitados, y de ahí en adelante todo se volvió tenso como cuerda de arco. Lo siguiente fue un estruendo lleno de terror. Príncipe. In-Jan. Ha perdido la cabeza. Escuché los regaños horrorizados y furiosos de mi hermano mayor, Johnny. No he perdido la cabeza. La voz de In-Jan era fría, helada hasta los huesos. Jun Suyue, hoy debes concederme una sola cosa. Yo ya podía sentirlo, la punta helada de la espada presionándole el cuello en ese mismo instante. Quiere usar su propia vida, para obligarme a bajar la cabeza. Príncipe, hable claro. Deje que Ruoyan entre conmigo y ocupe un lugar a su lado. Él dijo que Liu Ruoyan, esa mujer que mantenía fuera de la mansión, una bailarina de voz suave, sin hueso y con una gracia perfecta para fingir debilidad, era también la persona en quien tenía clavado el corazón. El salón entero se quedó en silencio. Todas las miradas, como agujas, atravesaron esa capa de velo rojo tan delgada. Se clavaron en mí, querían ver mi ridículo. Ver cómo esta hija legítima del primer ministro era acorralada por su propio esposo con la vida como moneda, forzada a aceptar a una bailarina como esposa igual. Desde que se fundó la dinastía Zhou, jamás había ocurrido un escándalo semejante. Príncipe, ¿sabe usted lo que está diciendo? Por supuesto que lo sé. La voz de In-Jan se agitó de pronto. Le debo a Ruoyan un lugar. Si hoy no puedo dárselo, prefiero derramar sangre aquí mismo. Vaya manera de llamar amor a una obsesión de locos. Solté una risa casi temblorosa. Jun Suyue. Si todavía quiere seguir siendo la princesa Jin, entonces arrodíllese y baje la cabeza. Si no, espérese a que el príncipe le quite todo. A mi lado, In-Tian, temblaba de rabia de pies a cabeza, y yo en medio de este silencio mortal, lentamente, levanté la mano, y bajo la mirada de todos los presentes, que estaban sorprendidos, jalé de un tirón el velo rojo que cubría mi cabeza. Las perlas de la corona de Fénix tintinearon y sonaron con una claridad muy agradable. El velo cayó al suelo de forma brusca, dejando al descubierto mi rostro sereno e imperturbable. Miré al hombre frente a mí, vestido con un gran traje rojo de bodas. Su rostro opuesto estaba lleno de locura y terquedad. La espada larga en mi mano reflejaba un frío resplandor bajo la luz de las velas. El filo afilado ya le había dejado una marca tenue de sangre en la garganta. Y no muy lejos detrás de él, una mujer vestida de blanco puro. Era precisamente Liu Ruoyan, de pie allí, con el rostro cubierto de pánico y temor, pero con un rastro de complacencia escondido en el fondo de sus ojos. Me reí. Bien, déjenme decirles. A In-Jan se le cruzó un destello de sorpresa en los ojos. Al instante se transformó en alegría desbordada. Creyó que yo había cedido. Incluso los invitados del salón soltaron un suspiro de alivio en silencio, y volvieron a poner en su rostro una sonrisa fingida, preparados para seguir presenciando la ceremonia. Me puse de pie. La amplia ropa nupcial cayó al suelo, y luego, antes de que todos pudieran reaccionar, levanté la pierna, y con la punta del pie volqué la brasera que ardía con fuerza frente al salón. Van, las brasas y la ceniza volaron por todas partes. In-Jan se quedó completamente paralizado. La alegría desbordada en su rostro se congeló de golpe, y se convirtió en incredulidad total. Jun Suyue, ¿qué está haciendo? Sacudí el polvo inexistente de la manga, y mi mirada recorrió todo el salón, sobre esos rostros que ya estaban listos para verme hacer el ridículo. Todos se quedaron clavados en su sitio, como muñecos de barro que solo sabían provocar risa. Mi mirada terminó posándose en el rostro de In-Jan. Ya que su Alteza siente tanta pasión y tanta importancia por el matrimonio, entonces yo le entrego toda esa profunda devoción a usted. Me giré, y con voz alta le dije al administrador de la mansión Jun que aguardaba afuera: traigan a la persona. Mi voz se elevó con firmeza. La dote matrimonial de 120 cajas de Jun Suyue queda intacta. Retírenla por el mismo camino por el que vino. La puerta de esta mansión Jin, hoy Jun Suyue no la cruzará.
Mis palabras cayeron al suelo. Levanté la orla de mi falda y crucé paso a paso sobre ese mar de brasas cubiertas de paja. Johnny se adelantó de inmediato para escoltarme con paso firme hacia afuera. Los guardias de la familia Jun se reunieron rápidamente para proteger mi salida y comenzaron a ejecutar mis órdenes sin la menor vacilación. Apenas habían recogido en la mansión Jin las cajas y cestas de madera roja que llenaban todo el patio frontal, cuando fueron alzadas una por una otra vez. Jun Suyue seguramente nunca imaginó que yo reaccionaría así. Creyó que yo cedería por el bien del prestigio de la familia, por el decoro de la consorte. Pero esa voz perfumada y paciente se equivocó. El decoro de Jun Suyue jamás me lo dio nadie. Lo gané con mis propias manos. Esas ropas nupciales que simbolizaban gloria y futuro fueron levantadas lejos por los sirvientes. La mansión Jin, que un instante antes rebosaba alegría, quedó vacía en un abrir y cerrar de ojos. Injan se quedó de pie entre ese mar de brasas, con la mano que sostenía la espada temblando apenas. Me miró alejarme con determinación. Al ver el salón vacío, por fin, se le cayó el alma a los pies. En el camino de regreso a la mansión Jun, el ambiente era tan opresivo que costaba respirar. Cuando llegué, el parque estaba adornado con cestas rojas de boda, y el bullicio de tambores y música llenaba el aire, mientras las urracas guardaban silencio al llegar el momento. La gente de ambos lados de la calle salió del susto y volvió en sí, y las voces de discusión subieron como marea. ¡Cielos! ¿Cómo es que la dote matrimonial de la consorte Jin volvió a la mansión? ¿Qué está pasando aquí? Se echó para atrás en el matrimonio. Recién me enteré que en la ceremonia de bodas, el rey Jin obligó al primer ministro Jun a aceptar a una concubina como segunda esposa. ¿Es en serio? El mismo día de la boda. Eso sí que es una falta de respeto tremenda hacia la mansión Jun. Esos comentarios eran como cuchillos. Uno tras otro cortaban el rostro de la mansión Jin, y también el de la mansión Jun, pero a mí no me importaba. Eso del honor, si se pierde, todavía puede recuperarse, pero si el interior está podrido, por más brillo que tenga afuera, no es más que una carcasa dorada. En medio del desastre, Johnny montó a caballo y me protegió a un lado del carruaje, con el rostro tan serio como el hierro, sin decir una sola palabra. Sabía que no solo Injan estaba furioso, también le dolía yo hasta el alma. El carruaje se detuvo frente a la mansión Jun. La puerta de la mansión se abrió de par en par. Mi padre, John Chen-so, ministro de la corte, con una sola túnica oficial, se plantó a la entrada con el semblante tan frío como el agua, y detrás de él estaban todos los sirvientes de la mansión Jun. Yo recogí mi falda y bajé del carruaje, y caminé hasta quedar frente a él. Doblé las rodillas y le rendí pleitesía. Hija, has vuelto. La mirada de mi padre se detuvo un instante sobre mí. En esos ojos que han visto hundirse y alzarse mares y campos, no hubo ni una pizca de reproche, solo una rabia y una ternura profundas. Ya con eso basta, dijo él en voz baja. De inmediato se giró, su voz repentinamente se alzó, cargada de furia y truenos, y cerró la puerta de la mansión. Sí, las dos pesadas puertas principales de laca roja se cerraron con estruendo detrás de mí, aislando por completo todo el ruido y el espionaje del exterior, y dejando todo afuera. Regresé a mi patio. En cuanto hubo cielo despejado, mandé a traer agua caliente para lavarme la cara. Madre, no venga a toda prisa. Con solo verme, ella ya tenía los ojos rojos. Me tomó de la mano, y entre sollozos no podía hablar. Madre. Estoy bien, yo sí que fui una tonta. Le sujeté la mano, y la consolé en voz baja. Buena niña. No sirvió de nada. No pude buscarle un buen matrimonio. La voz de mi madre se quebró. Yo sacudí la cabeza. No es culpa suya. Fui yo la que juzgó mal a esa persona. Antes, Injan se mostraba refinado y elegante frente a mí, todo un caballero ejemplar. De verdad pensé que era mi buen hombre. ¿Quién iba a imaginar que eso no era más que su fachada? O quizá ni siquiera era una fachada, solo que su verdadera naturaleza amable nunca me perteneció. Hermano mayor Johnny entró, con el rostro aún oscuro. Padre ya ha entrado al palacio para ver a su majestad. Ha ocurrido algo tan grande. Era inevitable que eso agitara a su majestad. Esto ya no es un simple pleito de amor entre hombre y mujer, sino una cuestión de dignidad entre la familia imperial y la casa del ministro. Ese maldito Injan se atrevió a humillarla así. Haré que pague con creces. Hermano mayor, cálmese un poco. No vale la pena enojarse por ese tipo de gente. No vale la pena. Mantengan mi calma. Que Johnny y madre también cambien de habitación. Ellos pensaron que yo lloraría, que correría a buscar la muerte, pero no lo hice. Yo, en mi vida pasada, aunque fuera porque daba demasiada importancia a eso que llaman amor de esposa y esposo, gasté toda mi energía soportando, una y otra vez, la humillación y el desprecio de Injan, y al final acabé en una fría residencia prohibida, con un final sombrío y trágico. Liu Ruoyan se convirtió en el único tesoro que él amó en toda su vida. Y yo, no fui más que el esposo original, lamentable y despreciable, en su historia de amor. En esta nueva vida, no volveré a cometer el mismo error, por amor. ¿Qué demonios es eso? Lo que yo, Jun Suyue, quiero, es poder. Es un lugar de honor, un puesto que nadie pueda sacudir ni un poco. Injan no puede darme eso. Entonces iré a conseguirlo yo misma. A continuación, ¿qué piensas hacer? Espera. Espera noticias en el palacio. Y también espera la reacción de la mansión Jin. La reacción de la mansión vendrá muy pronto, en menos de una hora. Que entre el personal a informar, señorita mayor. La mansión Jin envió a alguien con un mensaje. ¿Qué dijo? Dijo que el señor se enfureció tanto que vomitó sangre. La concubina Liu no se lo pensó dos veces y lo siguió atendiendo. Ahora sigue inconsciente. Y todavía tiene el descaro de decir algo. Fue su propio desastre. Y ahora nos lo quieren endilgar a nuestra familia Suyue. Solté una risa suave. Siguen con el mismo truco de siempre. La vieja táctica de hacerse las víctimas. Jugar con la compasión de la gente. Y echarme encima todos los errores. Para que todos crean
que Jun Suyue soy yo, la mala del cuento, con corazón de mono, acorralar a su propio esposo hasta hacerlo vomitar sangre y perder el conocimiento. ¿Y luego qué? El mayordomo de la mansión Jin dijo. El señor dijo. Mientras usted regrese ahora mismo, para pedirle perdón a la concubina Liu en la mansión de mi padre, el pasado se puede dejar atrás. No habrá más reclamos, y podrá seguir soñando en paz. Alcé una ceja. Dile a la gente de la mansión Jin. Si quieren que regrese. Si se puede. Que preparen bien la silla de 8 hombros, y que In-Yang venga en persona a mi mansión del primer ministro, a cargarse de vergüenza y pedir perdón. De lo contrario. Ni lo sueñen. No hay trato. Mi madre me miró con preocupación. Suyu, si haces esto, tú y el príncipe In, de verdad ya no tendrán vuelta atrás. Desde el momento en que dejó que Liu Ruoyan y yo entráramos juntas por esa puerta. Entre nosotros ya no había vuelta atrás. En vez de revolcarme en el lodo, más vale que me aparte a tiempo. Mi padre solo regresaría del palacio a altas horas de la noche. Trajo de vuelta un decreto imperial. Sobre este asunto, su majestad se puso furioso. Emitió un edicto reprendiendo la conducta desmedida del príncipe Qin, y lo condenó a permanecer encerrado y reflexionar durante un mes. En cuanto a mi familia Jun, solo hubo palabras de consuelo, y nos concedieron muchos tesoros. No me sorprende en absoluto. 50 azotes, por ambos lados, ni más ni menos. No solo calmó a la mansión del ministro, tampoco dejó que la familia imperial perdiera demasiado prestigio. Eso es el equilibrio de un emperador. Me arrodillé frente a mi padre. Padre. Su hija tiene un favor que pedir. Su hija desea separarse de la paz del príncipe Qin. John Chen-Sou me miró. Durante largo rato no dijo nada. Separarse. Para una mujer. ¿Qué significa realmente ese par de palabras? La respuesta estaba clara. De ahora en adelante. Yo sería la mujer repudiada a ojos de todos, la que todos señalarían sin piedad. No es fácil hallar un buen destino. Más te vale pensarlo bien. Piénselo bien. Que en la mansión insufran humillación hasta el fondo. Es mejor vivir a gusto en casa. Padre levantó la vista, y soltó un largo suspiro. Bien. Solo dijo una palabra, pero al instante me enrojecieron los ojos. Esta es mi familia. No importa qué decisión tome. Ellos serán siempre mi apoyo más firme. A la mañana siguiente. Una noticia aún más explosiva corrió por toda la capital. In-Yang, el príncipe Qin, vino en persona a la mansión del canciller. No vino a pedir perdón ni a disculparse, sino que trajo guardias de la mansión, y con actitud arrolladora bloqueó la entrada de la mansión del canciller. Yo me quedé junto a la ventana del pabellón, observando con frialdad al hombre de allá abajo. Hacía una noche que no lo veía. Había perdido bastante el juicio. Tenía los ojos inyectados en sangre. Pero esa arrogancia nacida con él, no había disminuido ni un ápice. Déjenme manejar esto yo misma. Ambos se miraron, y asintieron. Acomodé mi atuendo, y bajé del pabellón paso a paso. In-Tian me siguió por detrás, con una caja de brocado en las manos. La puerta de la mansión del canciller se abrió de nuevo lentamente. In-Yang, al ver el dinero, primero mostró una mirada compleja, y enseguida esa ira helada se le volvió fuego en los ojos. Jun Suyue. ¿Ya te cansaste de causar escándalo o qué? Frente a la puerta de la mansión del canciller, se había reunido una multitud de curiosos. Todos querían saber cómo se resolvería este escándalo que había estremecido a toda la capital y manchado el honor de la familia imperial, y cómo terminaría todo esto. Yo, de pie en la plataforma elevada, lo miré desde arriba con gesto altivo. Llevaba una túnica de brocado, y el rostro lleno de furia. Detrás de mí venía una hilera de guardias de la mansión, con una sed de sangre que imponía respeto. Para quien no supiera nada, hasta podría pensar que venía a saquear la casa. Abrí la boca con ligereza, pues yo sí alboroté, no muy fuerte, pero sí lo suficiente para que todos alrededor lo oyeran clarito. En el día de la gran boda de la mansión Wang, para ganar una sonrisa de belleza, con la espada al cuello. Me obligó a dejar entrar a la concubina bailarina el mismo día y a compartir el lugar conmigo, sentada a mi lado, codo a codo. La verdad, ¿quién es el que arma el alboroto? En cuanto terminé de hablar, la multitud alrededor estalló en murmullos y discusiones. Así que los rumores eran ciertos. Cielos, vaya que el príncipe malcría a esa señorita Liu, por una bailarina. Hasta se atrevió a humillar así a la hija legítima del canciller. De verdad está loco. El rostro de In-Yang se puso feísimo. No imaginó que yo sacaría el asunto a plena luz, dejándolo sin lugar donde esconderse. Eso es asunto de mi familia y usted. No tiene por qué meter a todos en este pleito. Asunto de familia. Me temo que el señor Wang ya lo olvidó. Mi dote, Jun Suyue, ya la retiré hace tiempo. Yo no he entrado en absoluto. Nosotros, cuando han sido familia. Usted. A In-Yang lo dejé tan mudo como una estatua. Tenía la cara de un galán, pero se le puso color hígado de cerdo. Respiró hondo. Como si estuviera conteniendo a la fuerza la rabia. Jun Suyue, hoy vine a darte una última oportunidad. Si en este instante regresas conmigo y te portas como es debido, seguirás siendo mi princesa Jin. Lo de ayer, puedo fingir que nunca pasó. En cuanto a Ruoyan, yo le daré el puesto de concubina. Jamás te pasará por encima. Este es un gran favor del cielo. Él pensó que Jun Suyue no podía vivir sin él. La gente alrededor también contuvo el aliento, esperando mi respuesta. A sus ojos
El príncipe había bajado personalmente a la puerta, y además había dado un paso atrás. Yo, esa princesa que ni siquiera había cruzado el umbral, debería agradecer y aceptar enseguida. Lo miré, y de pronto sonreí. Esa sonrisa no tenía ni una pizca de calidez. Su buena voluntad, Alteza, la agradezco mucho. Pero el puesto de princesa Jin, yo no lo quiero. Que se lo quede quien lo desee. Giré la cabeza hacia Qintian y dije, traiga las cosas. Qintian dio un paso al frente. Abrió la caja de brocado que traía en la mano. Adentro, en silencio, yacía un rollo de papel. Injan frunció el ceño. ¿Qué es eso? Miren bien. Háganlo y vean, y lo sabrán. Injan lo tomó con sospecha, y lo desplegó. Con una sola mirada, sus pupilas se contrajeron de golpe. Encima, con letra firme y elegante decía 3 palabras enormes. Acta de repudio. Abajo, estaban mi firma y mi huella personal. Tú. Acta de repudio. Las manos de Injan temblaron con violencia. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la furia, y al final se convirtió en una bestia enfurecida. Jun Suyue. Pretendes divorciarte de mí. Ni lo sueñes. Desgarró el acta de repudio con furia, y los pedazos de papel volaron por todas partes, como una nevada de desesperación. Le digo a usted. Este matrimonio fue concedido por el emperador padre. Si quieres divorciarte, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Maldito seas, Injan. Lo vi perder la cabeza en silencio, sin que mis ojos se inmutaran en lo más mínimo. Aunque el príncipe la rompiera, no serviría de nada. Dije con voz serena. De este acta de repudio. He hecho 100 copias. Aunque el príncipe las rompa todos los días, aún así podrá romperlas durante 3 meses. Injan estaba tan furioso que temblaba de pies a cabeza. Me señaló. Tú. Y no pudo decir ni una palabra en mediodía. En toda su vida, seguramente nunca había sufrido una humillación tan grande. Creía que tenía todo bajo control. Pero nunca imaginó. Yo no voy a seguir su jueguito. Jun Suyue. ¿De verdad quiere llegar tan lejos? Él tiene miedo, pero no le da miedo perderme a mí. Le aterra perder el respaldo de la mansión del primer ministro a mi lado. Le preocupa que, si me repudia, se convierta en el hazmerreír de todo el imperio, y le robe la ilusión de tomarme como su legítima esposa. Yo lo miraba. Y mi corazón estaba helado por completo. Ahora mismo. Lo que todavía no olvida, sigue siendo su poder y su futuro. Injan. Es la primera vez que lo llamo por su nombre completo. Camino. Lo eligió usted mismo. Si no, entonces firme aquí mismo la carta de divorcio. Usted y yo nos separamos en buenos términos, y cada quien siga con su vida. Si no, entonces espere a que mi padre presente una petición al emperador, a ver si aún le queda algo de dignidad. No es digno de ser mi esposo. Para entonces, lo que habrá no será un repudio, sino un divorcio de papel y nada más. Mis palabras eran como un cuchillo afilado. Le clavaban el corazón sin piedad. Un repudio. Es cuando el marido y la esposa se separan en buenos términos. Ser repudiada. Es cuando el hombre abandona unilateralmente a la mujer. Pero si esta carta de divorcio la pide la familia de la mujer con toda claridad, la persona humillada será él, Injan. Pasará a la historia de la dinastía Zhou como el primer príncipe al que su esposa le pidió el repudio. Esta mancha lo seguirá toda la vida. La cara de Injan se puso pálida al instante, como papel. Me miró fijamente, con los ojos llenos de hilos de sangre, como si quisiera tragarse mi carne y arrancarme los huesos. Durante un buen rato, apretó los dientes y soltó una frase. Así que eso quieres, dejarme a mí, Injan. Sí. Le respondí sin titubear. Él cerró los ojos, y al volver a abrirlos, solo quedaban en ellos un frío infinito y odio puro. Bien. Jun Suyue. Eres despiadada, eres una loba. Él se volvió, parecía listo para ceder, pero en el fondo yo no sentí ni media gota de alegría. Lo sé. Las cosas no iban a ser tan sencillas. Y en efecto, dio 2 pasos, y luego se detuvo, volteó a verme, y en su rostro apareció una sonrisa sombría y retorcida. Si quieres que este príncipe firme, puedes hacerlo. Arrodíllate. Y suplica a este príncipe. En cuanto dijo eso, todo el lugar estalló en alboroto. Cielos. Esto ya es una humillación total. Mi hermano mayor, Johnny, se enfureció tanto que desenvainó la espada al instante. Injan. Estás buscando la muerte. Pero Injan solo me miró con frialdad, y en esos ojos solo brillaba el placer de la venganza. Quería usar este método, recuperar el rostro que perdió. Ya lo tiene decidido. Yo, para divorciarme, tendré que tragarme esta humillación. Lo miro. En silencio. Su Majestad. ¿Acaso ya lo olvidó? Ahora. Soy yo quien no lo quiere a usted. No es usted. Soy yo. Levanto la cabeza. Y pido mi carta de divorcio. Puedo. Usted, arrodíllese, y haga 3 reverencias. Súplica de mí, para consumar su romance con Liu Ruoyan. Ese amor que sacudió cielo y tierra. Mis palabras, levantan olas gigantes, y hacen estallar por completo a la gente alrededor. Se volvió loco. Hasta la señorita mayor de la familia Jun también se volvió loca. Quiere que su majestad se arrodille y haga reverencias. No creo haber oído mal, ¿verdad? Esto es, de plano, pisotear el rostro de la familia imperial. Demasiado duro. Así debe ser la dignidad que merece la hija legítima de la familia de un alto ministro. Las discusiones, las exclamaciones, los jadeos y los gritos de sorpresa se mezclaron en un solo lugar, y golpearon los tímpanos de todos los presentes. También hicieron tambalear la cordura de Injan, a punto de derrumbarse. Jun Suyue. Escupió mi nombre entre los dientes. Cada palabra estaba envenenada. Está buscando usted la muerte.
La punta de la espada de mi hermano mayor Jun. Avanzó un pulgada más. In-Yan, cierre la boca con algo limpio. No oyó lo que dijo mi hermana. Arrodíllese. Haga reverencias, supliqué a ella. Las palabras de mi hermano mayor cayeron con un golpe seco y sonoro. Los guardias de la familia Jun avanzaron al unísono sin titubear. Se oyó el sonido de las espadas saliendo de sus vainas, en perfecto orden. Esta es la actitud de la familia imperial, y esta es la actitud de mi familia Jun. Los guardias del palacio que In-Yan había traído se estremecieron ante esta presencia, y, sin querer, retrocedieron medio paso. El rostro de In-Yan ya no podía describirse con la palabra feo. Parecía que lo habían abierto en canal. Me fulminó con la mirada, con un odio que quería tragarse el cielo, y una humillación que no se atrevía a creer. Además, un miedo profundamente oculto. Él sabía, si hoy no se arrodilla, la puerta de la mansión de este alto ministro no la cruzará él, pero le entendía todavía más. Si hoy se arrodilla, In-Yan, el príncipe Jin, quedará por completo como una burla. Toda su ambición y determinación, su ganas de poder legítima caerán en este solo arrodillarse, y se harán polvo. Jun Piyue, ¿de verdad va usted a ser tan implacable? Aún estaba haciendo su último intento desesperado, tratando de conmoverme con aquella relación ridícula y risible de antaño. Lo miré con frialdad, como mirar a un ser sin vida. Esa palabra, señor, debería ir a preguntarle a tu Liu Ruoyan. El día de nuestra gran boda. Vestida de blanco, me quedé de pie fuera del salón nupcial por ti. ¿Qué clase de corazón es ese? Vayan y pregúntenle otra vez, mirándote como si ya estuvieras muerto. Cuando me forzaste a aceptarla, ese brillo de satisfacción en el fondo de sus ojos. ¿Y qué clase de amor profundo es ese? Solo fui yo quien les cumplió el capricho. Como terminé yo siendo la que quedó sin sentimientos. Mis palabras, como una vez más, y otra, el eco de un oído brillante, le cayó como lluvia de golpes en el rostro, haciéndolo incapaz de replicar, con la boca cerrada, sin una sola palabra. Él apretó los puños con fuerza. Las uñas se hundieron profundamente en la palma. Sangre fresca, gota a gota, siguiendo la herida, resbaló. El tiempo pasó uno tras otro, despacio. Los nobles y el pueblo se fueron juntando cada vez más. Todas las miradas se concentraron en sus rodillas, como si esperaran un juicio solemne. Finalmente, en medio de una humillación y una espera interminables, él se movió. Su cuerpo tembló apenas. Sus rodillas, lentamente, mostraron una señal de doblarse. La luz del día a mi lado, apretó las manos con emoción. El rostro de mi hermano mayor Junki también dejó ver alegría. Justo cuando todos creían que iba a arrodillarse, una voz aguda rompió este aire tan tenso y quieto. Señor, no. La multitud fue apartada bruscamente a empujones. Liu Ruoyan, toda vestida de blanco, tropezando, se lanzó hacia aquí, con el cabello desordenado, y el rostro pálido como el papel. Aún traía marcas de lágrimas sin secar en las mejillas. Así se veía, de verdad da ganas de compadecerla. Ella abrazó la pierna de In-Yan, llorando como si le fuera la vida en ello. No permita que Ruoyan sufra tal humillación por mi culpa. Si Ruoyan se equivocó, todo fue culpa de Ruoyan. Si Ruoyan se va, eso ya no le arruinará el ojo a la hermana de la princesa. Qué tremendo drama, de novela. Jugando la carta de retirar para avanzar. In-Yan la vio, como si hubiera encontrado una tabla de salvación. La levantó de golpe, y la estrechó con fuerza contra su pecho. No es asunto tuyo. Es que yo no sirvo para nada, no puedo protegerte. Él volvió la cabeza, y me miró con una mirada venenosa. Jun Suyue, ya lo viste. Esta es la diferencia entre tú y Ruoyan. Ella siempre sabe pensar por este rey. Jamás me empujaría a un callejón sin salida. Me reí, con una risa más afilada que una espina. Señor, tiene razón. Yo, en efecto, no soy tan sensata como la señorita Liu. Mi mirada lo sobrepasó, y se clavó en un carruaje lujoso no muy lejos. Lo sé. Ya viene lo bueno. Una voz vieja y solemne resonó. Basta. El administrador de la mansión, apoyado por una anciana de cabellos blancos, vestida con una túnica de pitón, se acercó despacio. La princesa Jin, la madre de In-Yan, la hermana menor del actual santo emperador. Ella ha llegado. En cuanto apareció, este escándalo debe llegar a su fin. La mirada de la princesa parecía un cuchillo. Primero me arrancó un ojo como lobo feroz, y luego cayó sobre In-Yan. Inútil. Una voz reprendió a la anciana, no sé, la vieja, y todavía se atreve a venir a hacer el ridículo. Comen el dinero y váyanse de regreso a la mansión. In-Yan, frente a ella, estaba como un gallo de pelea derrotado. Se quedó helado al instante. Madre. Cierre la boca. La princesa cortó sus palabras sin dejarle la menor piedad. Señorita Jun. Lo de hoy es un asunto que In-Yan metió en un buen lío. Otro día. Yo mismo iré a su casa con un obsequio generoso, para ofrecer disculpas. Los asuntos de nuestra mansión no tienen por qué ser admirados por los nobles de afuera. Ella dijo unas cuantas palabras ambiguas, y de inmediato definió esto como un asunto familiar. Quería barrer todo debajo del tapete. Y luego ordenó a los guardias de la mansión que ayudaran al señor y a la señora Liu a regresar a la mansión. Sí. Sus palabras cayeron, y ella se dio media vuelta para irse, sin siquiera regalarme una mirada de más. Esa actitud altanera era como si hiciera una gran concesión. In-Yan me miró fijamente. En esos ojos no había ni una pizca de arrepentimiento, solo odio y amenaza. Él abrazó a Liu Ruoyan, y, arropado por los guardias, se dio la vuelta y se fue como un zorro astuto. Una confrontación que sacudió cielo y tierra. Terminó así, como un tigre con cola de serpiente. Déjame ventajas y ventajas. Hermano, no se exalte demasiado. Todavía quiere dar un paso al frente. Yo lo detuve. No persigan al ladrón.
Johnny volvió la cabeza, y me miró con desconcierto. Así los dejamos ir. Si no, me temo que, de padre, no le daría mayor importancia. ¿Acaso de verdad quiere morir un príncipe, y arrastrar con él a toda la mansión del primer ministro? Hoy, este pleito. Yo nunca pensé que de verdad lograría hacer que In-Yan se arrodillara. Lo que yo quiero es dejarle la cara por el suelo. Lo que yo quiero es que toda la ciudad capital lo vea. A In-Yan. Por una bailarina. Lo loco y necio que es. Lo que yo quiero es que este fuego arda con más fuerza, hasta quemar a la persona en palacio. Y obligarla a dar la cara en persona. Mi objetivo ya se logró. Me doy la vuelta. Subo los escalones. Las dos puertas rojas del Aka vuelven a cerrarse con estruendo. Lo sé. Esto apenas es el comienzo. El verdadero espectáculo aún está por venir. De vuelta en la mansión, el ambiente sigue cargado de tensión. Madre solo está verdaderamente preocupada. Mi hermano mayor sigue con su enojo sin apagar. Y en los ojos de mi padre, solo hay una preocupación profunda. Mi padre me hizo una seña. Suyue. Usted venga aquí. Yo me acerco. Me siento junto a él. Lo de hoy. Lo hizo usted muy bien. Mi padre abrió la boca, con un tono lleno de elogio. Me tomó por sorpresa. Yo pensaba que él me culparía por actuar demasiado a la ligera, sin tomar en cuenta el panorama general, pero mi padre pareció leerme la mente, y siguió diciendo, la hija de mi familia Jun, jamás puede sufrir semejante humillación y agravio. Si In-Yan se atrevió a hacer semejante cosa, entonces no nos culpe por voltear la mesa. La dignidad imperial importa, claro que sí, pero el carácter de mi familia Jun no se quiebra así nomás. En cuanto a esas palabras de reconciliación, se me calentó el corazón. Con una familia que me respalda así, es la mayor fortuna de mis dos vidas. Solo que, en cuanto a la reconciliación, de ahora en adelante, usted debe pensar bien cómo seguir adelante. La exesposa de Jin Wan salió a dar la cara a ella misma. Este asunto no va a quedarse así. Esa persona en el palacio tampoco se quedará de brazos cruzados. Asentí. Mi hija ya lo pensó todo. Mi padre alzó las cejas. Ah. Mi padre alzó las cejas. Dígame y lo escucho. Ruptura. Es el camino inevitable. Esa persona, In-Yan, tiene el corazón más estrecho que un callejón. Nunca olvida una ofensa. La humillación que sufrió hoy, jamás me la va a perdonar. Y mucho menos perdonará a mi familia Jun, en lugar de quedar atados y revueltos como hilos enredados. Más tarde, cuando encuentre la oportunidad, seguro querrá vengarse. Mejor cortar de una vez por todas, y ponerle fin por completo. Si se corta este lazo, ya no seremos familia, sino enemigos políticos en la corte. Cuando lleguemos a ese punto, ya no le tendremos miedo. En cuanto a mi decisión, mi hermano y mi padre cayeron en profundo silencio. Mi madre solo me miraba con los ojos llenos de niebla y preocupación. Pero con el divorcio. Su nombre. El nombre de su hija. Desde ayer ya se convirtió en un tema candente. Hoy, cuando fue a interrogar a Jin Wan, ya se había corrido por toda la capital. Y ahora, entre la gente. Yo, Jun Suyue, temo que ya era desde hace mucho una mujer sin vergüenza, una villana obstinada e indomable. Así es. No hay necesidad de seguir aferrándose al pretexto de una esposa. Al contrario, mi hija cree que el nombre de dura y feroz le queda bastante bien, en vez de ser una doncella débil que cualquiera puede aplastar. Más vale ser una rosa con espinas que intimide a todos. Al menos, nadie se atreve a provocarla a la ligera. Mi padre me mira, y en sus ojos cruza una sorpresa. Parece que no imaginó que en una sola noche, yo llegaría a convertirme en esta clase de persona. Usted lo dice muy bien. A media hora, él asiente despacio, en vez de dejar que lo arrastren. Mejor tomar la iniciativa. Mañana al amanecer, yo misma presentaré una petición al emperador, y pediré el divorcio. Este asunto, mi familia Jun se encargará por completo de hacerlo conforme a la razón. El asunto quedó así resuelto. A partir de entonces, la mansión de canciller cerró sus puertas para recibir visitas. El mundo exterior ya daba un vuelco tras otro. La noticia de que In-Yan y yo nos enfrentamos en plena boda, como rivales en la calle, se extendió por toda la capital como si le hubieran salido alas. Casas de té y tabernas, e incluso los puestos al borde del camino. Todos hablaban de este asunto. Las versiones que circulaban eran de lo más disparatadas. Algunos decían que yo era hábil seduciendo y atrapando a un hombre, incapaz de conformarme con una sola mujer. Otros decían que el príncipe Jin se había enfurecido por una belleza, por un amor verdadero. Pero la mayoría de las voces lo tachaban de cara a cara de actuar sin cabeza. A In-Yan, sin preocuparse por el panorama general, deshonrando públicamente a la mansión Jun, y perdiendo por completo la cara de la familia imperial. En efecto, yo soy la legítima esposa que el brillante casamiento tomó por la fuerza. Liu Ruoyan no es más que una bailarina que no puede salir a la luz del día. Una esposa legítima acorralada por una bailarina hasta perder la cabeza. Se mire desde la perspectiva que se mire. In-Yan Seao perdiendo. In-Yan Seao perdiendo. Deja a la hija legítima del primer ministro para ir detrás de una mujer. Por un momento, la mansión del príncipe Jin se convirtió en el hazmerreír de toda la capital. In-Yan recibió del emperador la orden de encerrarse y reflexionar. Ni siquiera podía salir por la puerta de la mansión. Dicen que dentro de la casa se enfurecía como trueno. Rompió incontables porcelanas de gran valor. Y esa Liu Ruoyan no solo no obtuvo el favor que tanto anhelaba, sino que terminó siendo una zorra desastrosa que perjudica al país y al pueblo, y a la que todos escupen insultos. La princesa consorte del príncipe Jin estaba tan furiosa que cayó enferma en cama. Incluso se le ahorraron las visitas de salud
saludo en palacio. Toda la mansión del príncipe Qing quedó envuelta en una nube de tristeza, desolación y humo. A diferencia de ellos, aunque mi mansión del primer ministro también estaba en el ojo del huracán, la actitud de mi padre era sumamente clara. Él me respaldó de manera absoluta. Quien no sé decir que Jun Suyue hizo algo mal ni por una palabra. Es lo mismo que declararle la guerra a toda la mansión del primer ministro. En la corte, si algún funcionario quisiera usar este asunto para tenderle una trampa a mi familia John, recibiría de la boca de mi padre una regañada de las que dejan muda a la gente, y se lo tragarían de regreso con su propia saliva. Poco a poco, el viento ya empezó a darme la vuelta por completo a este servidor de agravios. Elogia la nobleza de la familia John hasta la saciedad. No es la autoridad quien manda, es mi recién famoso nombre, y resonará cada vez más lejos. Hasta hay muchachas del palacio que me toman por su ídolo del corazón. Parece que ya logré vivir la vida que ellas soñaban. Sin duda, una situación que ni se me ocurría imaginar. Todo esto estaba dentro de mis cálculos. Muy bien aprovechado. Incluso la arma más afilada. Y yo. No somos más que un golpe con ayuda ajena. Solo empujar el barco con la corriente, y listo. Esta tarde, yo estaba leyendo en el patio. No se asome a hacer el ridículo, por favor. Señorita. Han llegado personas al palacio. Dejé el libro de Paulaunia. No es ninguna sorpresa. ¿De qué funcionario se trata? Sí. Es el funcionario Wang, el asistente del príncipe heredero. Entrecerré un poco los ojos. El príncipe heredero. El príncipe heredero In Chen, hija legítima de la emperatriz, también es el mayor rival de In Yan. ¿Para qué envió a alguien? ¿Dónde está esa persona? En el salón delantero, el anciano y el joven maestro están hablando a solas. Funcionario Wang, el príncipe heredero se enteró de que usted sufrió un agravio, y envió especialmente estos ingredientes medicinales, que calman el espíritu. Los ingredientes son falsos. Lo que sí es real es la actitud de prueba. Vayan a ver. Cuidar a las personas. Es ser un buen amigo. Este príncipe heredero, tal vez se vuelva un buen aliado en mi camino de venganza. Yo, Jun Suyue, nunca me he quedado de brazos cruzados esperando la muerte. In Yan. Liu Ruoyan, Mansión Qing, los he dejado tanto tiempo con la miel en la boca. Yo les devolveré, una por una, lo que me hicieron pagar ganancias. Voy a cobrármelas con intereses. En esta vida, no solo quiero divorciarme, también quiero encargarme yo misma de ustedes, y meterlos al infierno. Cuando entré al salón delantero, mi padre y el mayordomo mayor conversaban con un eunuco de rostro amable y bondadoso. Ese eunuco tendría unos 40 años, con el rostro pálido y sin imperfecciones, y siempre con 3 partes de sonrisa en la cara. Era el administrador general del Palacio del Este, Wang Tegi. En cuanto me vio entrar, Wang Tegi se puso de pie de inmediato. Este sirviente solo ha visto a la señorita Jun. Su postura era extremadamente humilde, sin el menor aire de arrogancia propia de los grandes del palacio. Incliné apenas la cabeza, y eso contó como un saludo. El funcionario Wang es muy cortés. El príncipe heredero se enteró de que la señorita sufrió un susto hace poco, y lo lleva muy presente. Estos son los ingredientes medicinales tonificantes que Su Alteza seleccionó personalmente. Le pido a la señorita Jun que los reciba sin falta. No se excuse ni intente rehusarse. Mi padre dio un paso al frente, y dijo con cortesía: Su Alteza ha sido muy considerado. Solo que, hija mía. Yo lo interrumpí de inmediato. Yo daré el primer paso. Personalmente le entregué esa caja de brocado. Fue un detalle enviado por Su Alteza el príncipe heredero. Una hija no va a tragarse esta injusticia sin decir nada. Por favor, señor eunuco, transmítale mi agradecimiento a Su Alteza el príncipe heredero. Mi gesto hará que padre y hermano mayor se sientan conmovidos. Y también hará que la sonrisa en el rostro de Wang Tegi sea mucho más sincera. Eso es lo que él quiere. Mi actitud actual. Recibir sus cosas. Equivale a aceptar este sentimiento. Representa a mi familia Jun, al menos en el asunto de enfrentar a In Yan. Ya quedó del lado del príncipe heredero. La señorita Jun es muy cortés. Su Alteza lo dijo, la humillación que usted sufrió, él la tiene bien presente. La justicia está de parte de quien la tiene en el corazón. El mal no puede vencer al bien. La mansión Qing obró en contra de la corriente. Tarde o temprano acabará recibiendo su merecido. Dicho así, ya fue bastante claro. Casi fue como dejarlo en claro. Que ya estaba listo para actuar contra In Yan. Y yo. O mejor dicho, la mansión del primer ministro detrás de mí, aunque fuera el objeto que él quería halagar. Había tomado partido por el príncipe heredero. Mi actitud al respecto ya quedó clara. Hablar de más, al contrario, me hizo quedar por debajo. Él soltó un par de palabras más frías, y luego se puso de pie para despedirse. Su padre y los ancianos de la familia lo acompañaron hasta la salida de la mansión. Abrí la caja de brocado. Dentro había varias raíces de ginseng de excelente calidad, y debajo de las hierbas medicinales había escondido un pequeño papel. Desdoblé el papel. Solo tenía 4 palabras. Esperar el momento. La letra era fuerte y vigorosa, con un filo brillante. Era la propia caligrafía de Su Alteza el príncipe heredero In Chen. Pegué el papel a la llama de la vela, y vi cómo se volvía ceniza. Momento. Yo, Jun Suyue, nunca he sido de quedarme esperando. Yo prefiero crear el momento. Hermano mayor Jun ha vuelto. Suyue. Tú. Recibe lo que el príncipe heredero te envió. Eso equivale a ponerse del lado de él. El príncipe heredero y In Yan llevan años en abierta rivalidad. Su majestad siempre ha estado equilibrando la balanza. Nosotras ya estamos metidas hasta el cuello. Me temo que yo esperaba de él. Todavía tenemos opción. Johnny se quedó de una pieza. Desde el momento en que In Yan desenvainó su espada el día de la gran boda, ya estábamos atrapados en esta red. Nosotros y la mansión Qing, ya tenemos un conflicto a muerte. Si así están las cosas, ¿por qué no buscar un aliado fuerte para usted misma?
Al menos. El príncipe heredero es mejor que In-Yan, y parece mucho más confiable. En mi vida pasada, la razón por la que In-Yan pudo al final salir vencedor y subir al trono fue en gran parte porque se casó conmigo. Y consiguió todo el apoyo de la mansión del primer ministro, mientras que el príncipe heredero In-Chen, por ser demasiado benigno, no tuvo un puño lo bastante duro, y al final fracasó. En esta vida. No volveré a permitir que la historia se repita. Voy a hacer que In-Yan pierda su mayor apoyo. Y luego mirarlo con estos mismos ojos. Ser derrotado por su propia contraparte, y hacerlo pedazos, uno por uno. Mi padre también ha regresado. Él escuchó lo que dije. La mirada era compleja. Suyue. De verdad ya creciste. Él soltó un suspiro. Solo que este camino está lleno de espinas. Terriblemente peligroso. Hija, no tengas miedo. Aunque el camino adelante vuelva a ser peligroso, no será más riesgoso que la mansión fría y desierta. Y esa vida destrozada por completo. Ese fue el callejón sin salida que recorrí en mi vida pasada. En esta vida. Yo voy a abrirme un camino al cielo que sea mío. Sí o sí, lo que viene después, ya tengo que mantenerme muy serena, leer un poco cada día, tocar el yin, como si el viento y la lluvia del mundo exterior no tuvieran nada que ver conmigo. Pero ¿quién diría que? Cada noche me quedo en el estudio hasta muy tarde. Escribo cosas. Escribo algo suficiente para clavar la mansión Jin al poste de la vergüenza y que no se pueda zafar. La petición de divorcio que mi padre presentó y el acta de separación. Una vez que se presente ante el palacio, se hundirá hasta el fondo del mar. Si el santo ya no la aprueba. Y tampoco la rechaza. Entonces la sigue cargando así. Eso es una jugada de poder Imperial. Él está esperando. Esperando el momento en que pueda poner este asunto en orden, con nombre y apellido. También espera que nosotros sigamos peleando contra la mansión Yin, para cosechar la ganancia como zorro viejo. Lástima. No voy a dejar que se salga con la suya. Dentro de 7 días, será el día en que el palacio organice un banquete para celebrar el cumpleaños de la emperatriz viuda. Según la costumbre, todos los funcionarios de tercer rango o superior de la capital, junto con sus familias, deberán entrar al palacio para asistir al banquete. La enfermedad de la consorte del príncipe Yin ya está. La prohibición de salida de In-Yan, el príncipe Jin, también quedará levantada. Todos irán. Y yo. Aunque el divorcio aún no se haya formalizado, sigo siendo la esposa del príncipe Jin de nombre. Yo también iré. Lo sé. Ellos intentarán hacerme pasar un mal rato en el banquete de esta noche. Querrán recuperar el rostro que perdieron. Y yo. También estoy esperando esta oportunidad. Esperando, frente a toda la corte civil y militar, y ante la familia imperial. Darles un regalo inolvidable. La noche del banquete de cumpleaños, me presenté al banquete, llevando un vestido de palacio color rojo dorado, con bordado de fénix, cejas y ojos como pintados, pero con una frialdad que rechaza a la gente a 1000 li de distancia. Señorita, esta noche, tenga muchísimo cuidado. No se preocupe. La que debe andar con cuidado esta noche, no soy yo. En el salón Sichen, las luces brillaban con esplendor. El sonido de cuerdas y flautas no se detenía ni por un instante. Las doncellas y los eunucos del palacio iban y venían como nubes. Hoy es el cumpleaños número 70 de la emperatriz viuda. Casi todas las personas con rango y presencia en toda la dinastía Zhou estaban aquí, sin faltar casi nadie. Vine en la carreta de la mansión Jun, y me detuve despacio frente a la puerta del palacio. Mi hermano mayor, Johnny, bajó primero del carruaje, y me extendió la mano. Con paso lento y falda ondeando. En ese mismo instante en que yo aparecí, el murmullo caótico que me rodeaba se detuvo de golpe. Y todas las miradas se clavaron en mí. Con asombro, con curiosidad, con compasión, y también con regocijo por mi desgracia. Yo, como si no entendiera nada, llevaba en el rostro una sonrisa apenas perceptible, con la espalda recta como una lanza. Tomé del brazo a mi hermano mayor. Y di cada paso con toda la calma del mundo. Como si yo no fuera esa mujer repudiada que había sacudido a toda la ciudad. Sino que siguiera siendo aquella noble dama, la hija legítima del canciller, intocable y por encima de todos. Yo, Jun Suyue. No permití que se me notara ni un solo ápice de timidez. Excelencia del canciller, joven maestro Jun, señorita Jun, por aquí, por favor. El gran eunuco nos condujo hacia los asientos de invitados. La posición de mi padre estaba al frente de todos los ministros. Y la mía. En cambio, fue colocada en la fila junto a los parientes del emperador, obra de la princesa del rey Yin. La misma reina que siempre ha querido lucirse por encima de los demás, o quizá ambas cosas a la vez. Fui a exponerlo ante ellos. Este puesto no cumple con el protocolo. No es necesario, hermano mayor. Ellos quieren ver el espectáculo. Pues dejémosles verlo a gusto. Yo caminé con serenidad hasta ese asiento. In-Yan ya había llegado. Al notar que me acercaba, se quedó inmóvil de golpe, levantó la cabeza, y me miró con unos ojos llenos de emociones enredadas. Ira, furia. Y hasta una ferocidad que ni él mismo parecía haber descubierto. A su lado, también estaba sentada una mujer con vestido lujoso, de porte elegante y noble, pero sus ojos eran fríos y despiadados. Cuando me vio, ni siquiera tuvo ganas de esbozar una sonrisa fingida. Solo soltó por la nariz un resoplido de desprecio. Y yo la miré como si nada, y me senté con calma en mi lugar. El ambiente en nuestra mesa se volvió helado en un instante. Los nobles y parientes que nos rodeaban se turnaban para mirarnos con ojos de quien disfruta el chisme y la desgracia ajena. Señorita Jun ha hecho una buena limpieza últimamente.
Vaya, una mujer sí que no debe buscarse problemas por puro orgullo. Si no, al final la que sale herida es ella misma. Y también se le cae la cara de vergüenza al marido. El que sufre, al final, es uno mismo. En cuanto abrió la boca, empezó con acusaciones llenas de veneno, echándome encima todos los errores posibles. Lo que dice la princesa viuda es cierto. Jon Suyue, en efecto, no hizo bien las cosas. En los ojos de la princesa viuda brilló un destello de orgullo. Creyó que yo había cedido. Saber reconocer el error ya es ganancia. En adelante, sírvanle bien al señor. Y esparzan ramas y hojas para la casa imperial. Esa es la verdadera vía. Princesa viuda ha malinterpretado las cosas. Cuando digo que Jon Suyue no hizo bien las cosas, me refiero a que ese día no logró convencer al señor. Como esposa, al ver a mi esposo dar un paso en falso y caer, debía haber hecho hasta lo imposible por aconsejarlo. Pero yo solo pude quedarme mirando, sin poder hacer nada, mientras veía al señor arriesgarse por una belleza y acabar perjudicándose a sí mismo, haciendo cosas que le atravesaran la garganta como una espada. Y sin considerar la dignidad de la familia imperial. Ahora que lo pienso. De verdad siento haberle fallado a la guía moral que la familia Jon me brindó durante tantos años. Y más aún una vergüenza haber fallado al matrimonio concedido por su majestad. Las palabras suenan tan fáciles como escupir agua sin derramar una gota, ya que dejó en claro el error de Injan. Lo elevó a la altura de una esposa virtuosa. Y de inmediato devolvió a la princesa heredera su lugar de honor. No esperaba que yo me atreviera a confrontarla en público. El rostro de Injan también se oscureció tanto que casi se le chorreaba la rabia. Jon Suyue. Usted mejor deje de esparcir ese aire raro por aquí. El príncipe se enfurece. Solo estoy diciendo las cosas como son nada más. Yo sigo sonriendo. ¿Será que el príncipe cree que su conducta de aquel día estuvo muy gloriosa? Injan golpeó la mesa de pronto. Las copas y los platos temblaron. Se atreve a ir demasiado lejos. Todas las miradas del gran salón se volvieron hacia aquí de inmediato. Incluso el emperador y la emperatriz viuda de la parte superior. Las cejas del hijo del cielo se fruncieron apenas, casi imperceptiblemente. Ha llegado su majestad. Ha llegado su majestad la emperatriz. Todos se levantaron al instante para saludar. Una pelea a punto de estallar fue cortada de raíz con toda firmeza. Me arrodillo. De reojo vi a esas dos personas de Injan, con los puños apretados por la ira. Lo sé. No es más que un aperitivo. Seguro no va a quedar en paz. El príncipe Inchen está sentado en un lugar no muy lejos de nosotros. Él volteó a mirar hacia este lado, la mirada profunda y reservada, con un significado largo y sutil. Retiré la vista. Bajé los párpados. En el fondo ya había dispuesto el siguiente movimiento. Injan. Príncipe Qing. Entre más se enfurecen ustedes, más pierden los estribos. Más van a caer en la trampa que les preparé con tanto cuidado. Da inicio oficialmente el banquete de cumpleaños. El canto y la danza se elevan y fluyen con suavidad. Los brindis se cruzan sin cesar, como si la pequeña interludia de hacía rato solo hubiera sido un malentendido. Pero el aire tenso en nuestra mesa se volvió cada vez más espeso. Injan bebía copa tras copa su vino amargo. Y su mirada me pinchaba de vez en cuando como si fueran cuchillos, mientras la princesa no dejaba de susurrar algo con las damas a su lado. Yo no le di importancia. Solo comí en silencio los platillos frente a mí. Como si fuera una persona ajena a todo. Mi calma. A sus ojos. Era el mayor desafío. 3 semanas de vino después, la famosa bailarina avanzó con pasos ligeros y elegantes, y llegó al centro del salón. Llevaba puesto un vestido de baile azul agua, con porte delicado y seductor, las cejas y los ojos cargados de tristeza. La música comenzó a sonar. Ella empezó a bailar con gracia. Su figura danzante era ligera y encantadora, con un dejo de belleza rota y desgarradora. Cada mirada, cada movimiento parecía contar una injusticia sin fin y una emoción profunda. La reconozco. Liu Ruoyan. Resulta que ella también entró al palacio, y además ofreció un baile en el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Este es el movimiento de la princesa Qing. ¿Qué pretenden hacer? Eso salta a la vista. Quieren que Liu Ruoyan muestre delante de todo su talento y su fragilidad, para ganarse la compasión y el cariño de su majestad y de la emperatriz viuda, y así responder por mí con su rabia y su incapacidad, tal como lo esperaba. Terminó el baile. El salón estalló en elogios. Hasta la emperatriz viuda de arriba mostró una expresión de aprobación. Ese baile no estuvo nada mal. ¿De qué casa es la señorita? Esta es la señorita Liu de la que la concubina le habló, su majestad, Ruoyan. La emperatriz alzó una ceja. Es la de la Academia de Yanyuan. Así es. La princesa consorte Qing soltó una risita. Lo dijo con intención evidente. Esa niña sí tiene una vida dura. Y además es de carácter dócil. Exacto. La emperatriz miró a Injan con el rostro sombrío. Su mirada se volvió profunda y significativa. Es una buena niña. Levanta la cabeza. Déjame verla bien. Liu Ruoyan, al oír aquello, bajó con gracia ante la emperatriz, y levantó el rostro con suavidad. Su carita, delicada como flor de pera tras la lluvia, se veía verdaderamente tierna y pura. Ruoyan, al rendir homenaje a la emperatriz, la saludó a la distancia con reverencia. Majestad. Su majestad no dijo palabra, solo la observó con el rostro impasible, mientras la emperatriz sonreía con porte digno y sereno, sin mostrar alegría ni enojo. La emperatriz dijo con calma una sola palabra. Premiar. Liu Ruoyan enseguida inclinó la cabeza para agradecer el favor. Gracias por la benevolencia y la generosidad de su majestad la emperatriz. Cuando se incorporó, su mirada se desvió hacia mí por aquí, como si una mariposa hubiera llegado. En esos ojos, solo había el brillo y el descaro de quien se sabe vencedor. La mirada con que Injan la contemplaba estaba llena de ternura y devoción. Incluso me lanzó una mirada cargada de amenaza y advertencia, como diciendo, mira, que bien le va a Ruoyan, hasta la emperatriz la aprecia. Es para morirse de risa.
Mi movimiento llamó de inmediato la atención de todos. Ya era mi turno. Jun Suyue, ¿qué pretende ahora? Su Alteza, Majestad la Emperatriz. Hoy es el cumpleaños de la Emperatriz. Su servidora también preparó un pequeño obsequio. Quisiera ofrecérselo a la Emperatriz. La princesa consorte Jin dejó ver desprecio en sus ojos. La Emperatriz también pareció algo sorprendida. Preséntalo. Yo giré la cabeza. Y le hice una señal a Qintian, que esperaba afuera del salón. Qintian entró despacio cargando una caja larga con forma de brocado, y se la presentó al eunuco mayor de un lado. El eunuco mayor llevó la caja frente a la Emperatriz. ¿Qué es esto? Responda a su majestad la emperatriz. Es una copia que su servidora transcribió con sus propias manos, de un volumen de los preceptos para mujeres, escrito por Ban Zhao en la dinastía anterior. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, todo el salón estalló en murmullos. Todos me miraron como si yo estuviera loca. En el banquete de cumpleaños de la emperatriz, sin ofrecer oro ni jade, presentaron un ejemplar de los preceptos para mujeres. Ese manual que enseña a la mujer a seguir la rectitud y las virtudes. ¿Qué significa esto? ¿Acaso le está lanzando una puya directa? Poco a poco, está expresando algo. Injan y la princesa consorte Jin se pusieron negros de la cara al instante. Sin duda también lo entendieron. El rostro de la emperatriz también se ensombreció un poco. Abrió la caja. Dentro había un volumen de sutileza y finura, copiado con todo cuidado en escritura cursiva, pero sus trazos delicados transmitían una firmeza de carácter. ¿Qué pretende con esto? Me incliné de nuevo, y bajé la frente hasta tocar el suelo con un profundo reverente saludo. Su servidora no se atreve a tener otro propósito. Solo que en estos días he releído repetidas veces los preceptos para mujeres, y he sentido profundamente que mi conducta ha dejado mucho que desear. Insoportable ser la esposa de Qin Wang. En preceptos para mujeres se dice que el marido tiene derecho a tomar otra esposa, y que la mujer no debe tener dos maneras de ser. Además, la mujer virtuosa tiene tres obediencias y cuatro virtudes, y una de ellas es ser buena para los celos. No soporta ver a quien ocupa el lugar en el corazón de Wang Ye. Eso es una gran falta de virtud. Su servidora lo sabe. Si a esto se le deja seguir, sin duda se convertirá en un obstáculo en el romance entre Wang Ye y Liu Nijian, y también en una mujer celosa que avergonzara a la mansión Jin, para no poner en aprietos a Wang Ye. Y no manchar la puerta de la mansión Jin. Levanto la cabeza, y mire con ardor a la emperatriz que estaba en lo alto. Hoy me atrevo a pedir a su majestad y a la emperatriz madre que me concedan la perfección. Les ruego que me permitan separarme de Qin Wang, para cumplir la profunda pasión entre Wang Ye y Liu Nijian. Yo volveré a inclinarme 3 veces de frente a tierra. En todo el salón Sichen, no habrá ni una aguja que no lo oiga. Mis palabras son como un trueno. Retumban con justicia en el gran salón silencioso. Todos quedaron paralizados de susto. Habían imaginado incontables posibilidades, pero nadie pensó que yo usaría una forma así para pedir el divorcio. Lo admito, soy celosa. Admito que me falta virtud. Admito que no estoy a la altura de ser la esposa de Ingwan. La razón por la que pido el divorcio no es porque me haya sentido agraviada, sino para completar a ellos. Para no convertirme en una mujer celosa y despreciable. Y para proteger la puerta de la mansión, que ya bastante ridícula es. Esta razón es tan respetable que parece un espejo. Y al mismo tiempo hace que el expediente amoroso de Injan, la falta de vergüenza de Liu Ruoyan, y la corta paciencia de la concubina de Lin Wan, queden expuestos con toda claridad. Convertirá todo su camino en una burla. Entonces, ¿qué podrán decir ellos? Decir que yo no soy celosa. Entonces, ¿por qué? Aquel día de la gran boda, me obligaron a aceptar a Liu Ruoyan, y a alabar mi virtud sin dejar mancha. Entonces, ¿por qué? Delante de todos, humillaron a esta esposa legítima que entro por la puerta principal. Si no están de acuerdo con el divorcio, entonces aceptan que ellos quieren convertir mi vida en la de una esposa virtuosa y ejemplar, para que esos dos anden a sus anchas a mis espaldas. Este es un callejón sin salida. Uno que yo misma les tendí con mis propias manos. Un callejón sin salida imposible de romper. Tú. La esposa de Qin Wan me señaló, temblaba de rabia de pies a cabeza, y no pudo decir ni una palabra. El rostro de Injan ya estaba pálido como papel, me miraba fijamente, con una expresión que parecía querer tragarse viva y escupirme después. Por fin lo entendió. Desde el principio yo no estaba discutiendo por capricho con él. Yo de verdad ya no lo quiero, y además quiero hacerlo de la forma más decisiva, y más cruel. Con él. Con toda la mansión Jin, y cortar por completo cualquier lazo. Liu Ruoyan cayó al suelo. Ese rostro que yo antes había visto con pena ahora estaba lleno de miedo y pánico. Su imagen de víctima, que tanto se esforzaba por mantener, se derrumbó frente a mí viva y coleando. Se convirtió en la culpable de arruinar el matrimonio imperial. El silencio en el gran salón duró mucho tiempo. Por fin, fue roto por una voz imponente. Injan. Su majestad. Su voz era tan fría que no tenía ni una pizca de calor. Injan se quedó en shock. Se arrodilló de inmediato. Tu hijo está aquí. Ella dijo. Pero era verdad. La voz de su majestad no dejaba oír ni alegría ni enojo, pero cada palabra caía sobre Injan como una montaña. Injan abrió la boca varias veces, pero no pudo decir una sola palabra. ¿Qué podía decir? Si decía que sí, estaría admitiendo que él mismo había obrado con desatino. Si decía que no, sería todavía más culpable de engañar al soberano. Su silencio ya lo había dicho todo. La mirada de su majestad volvió a posarse sobre mí. Esa mirada era profunda y afilada, como si pudiera ver el corazón de la gente. Bajo esa mirada yo no me atrevía a huir ni a esquivar. Recibí el golpe con calma. Familia Jun. Más vale que lo piensen bien. De regreso ante su majestad. Tu servidora ya lo pensó bien.
Deseo divorciarme de King Wan, y desde hoy cortaré todo lazo con el pasado. Acompaño a mis padres con una lámpara de aceite en una antigua Buda, y no volveré a hablar de matrimonio. Mis palabras cortan con cuchillo y clavo, sin dejar espacio para retrasarse, ni una sola migaja de margen. En ese momento, mi padre Jun Chen-sou dio un paso al frente, caminó hasta el centro del salón, y se arrodilló a mi lado. Su voz era firme y poderosa. Su Majestad. La pequeña no tiene culpa, y aún así interrumpí el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda. Tengo la culpa. Pero cada palabra de la pequeña es la pura verdad. Nuestra familia Jun ha sido leal y recta por generaciones, aunque la hija que criamos no se atreve a decir que tenga talento y virtud a la vez. Si sabe lo que es la etiqueta, la justicia y la vergüenza, hoy, que ella pida el divorcio por su propia voluntad, es para salvar la cara de la familia imperial, y también para conservar el último poco de dignidad de nuestra familia Jun. Le ruego a su majestad que lo permita. Las palabras de mi padre cayeron con fuerza. Así es la actitud de la mansión del canciller. Preferimos que nuestra hija cargue con el nombre de mujer abandonada, antes que dejarla arrastrar su aliento en un matrimonio equivocado. Y en un abrir y cerrar de ojos, toda la presión cayó sobre su majestad. De un lado estaba su pequeño hijo, y su hermanita del corazón, y del otro, la presión de toda la corte, para sostener el reino por él, como canciller. Como podía respaldarlo, todos contuvieron la respiración, esperando el fallo final. Su majestad guardó silencio por mucho tiempo, tanto, que todos sintieron que el tiempo se había quedado inmóvil. Miró a Yin-yan, pálido como un muerto, y a la princesa consorte de Ingwan. Luego miró a mi padre y a mí, arrodillados en el suelo, erguidos y rectos. Al final soltó un largo suspiro. Desatino. Vaya desatino. Le concedo un buen destino, y usted lo trató como si fuera una broma. Atreverse a hacer semejante escándalo en el día de una boda, solo porque una bailarina es mezquina. Y ahora armar un relajo que sacude toda la ciudad, para que el mundo entero se burle de la familia imperial. Su cara la ha dejado usted por los suelos. Yin-yan se asustó tanto que casi se le fue el alma al cuerpo, y no paraba de postrarse y golpear la frente contra el suelo. Su padre imperial está furioso. Su abuelo imperial está furioso. Hijo conoce su error. Su majestad soltó una risa fría. Ahora sí conoce su error. Ya es tarde. Familia Jun. Ustedes muy bien. Dijo una frase tan ambigua que no se le entendió nada. John lo ve King. Luego miró a su padre. Este asunto ha sido una injusticia para ustedes, por parte de la familia imperial. King Wan Yin-yan. De conducta virtuosa, nada que reprochar. Sin principios ni virtud. 3 meses de prohibición en la mansión King. 1 año de destierro. Reflexione a puerta cerrada. Liu Ruoyan. Con el propósito de hechizar al príncipe heredero, por la presente se le acusa de lo siguiente. Se le concede un velo blanco de 3 codos. La ejecución se lleva a cabo inmediato. En cuanto se pronunció esto, Liu Ruoyan se desplomó en el acto, como trapo al suelo, y se desmayó ahí mismo. Yin-yan levantó de golpe la cabeza, con los ojos llenos de incredulidad. No. Su majestad, de plano no le hará caso. Continuó diciendo. En cuanto a la familia Jun. El matrimonio entre la familia Jun y King Wan no se celebró, no hubo banquete, no se hizo reverencia al cielo y a la tierra. Así que este compromiso matrimonial queda anulado desde ahora. Todas las dotes de la esposa regresarán a la familia Jun. Además, se otorgan a la familia Jun 1200 taeles de oro, y 100 piezas de brocado, según convenga. Como muestra de consuelo. Compromiso matrimonial anulado. Estas 4 palabras son más ridículas que divorciarse. Más tajantes. Con eso, se negó por completo la existencia de este matrimonio. Yo, Jun Suyue, no soy una mujer abandonada. Solo que nunca me casé con King Wan Yin-yan. Yin-yan se convirtió en ese hombre que fue, rechazado en público por la familia Jun y por el emperador. Su imagen, su dignidad, quedaron hechas trizas en ese instante. Inclinó profundamente la cabeza. Su nuera agradece la gran bondad de su majestad. En esta batalla, yo gané. Ganó de forma limpia y brutal. Ganó con una satisfacción deliciosa. La Warrior Imperial ya fue emitida. Eso es definitivo. No hay posibilidad de cambiarlo nunca más. Liu Ruoyan lanzó un grito agudo, y se desmayó por completo. Enseguida, una doncella de palacio, sin cambiar de expresión, dio un paso al frente, y la arrastró afuera como si fuera un perro muerto. Ruoyan. Padre Imperial. No puede matarla. No puede. Yin-yan estaba a punto de estallar. Como loco, quiso lanzarse hacia adelante, pero 2 guardias imperiales lo inmovilizaron con fuerza, sin dejarlo mover ni un dedo. Solo pudo ver, con los ojos abiertos de par en par, como la mujer que amaba desaparecía fuera del salón. Ese rugido desgarrador resonó en el gran salón, brillante de oro y jade, tan impotente y tan ridículo. Arrástrenlo afuera. Su majestad hizo un gesto cansado con la mano. Sí, sí. Recibiendo la orden de los guardias. También arrastraron a Yin-yan, que seguía forcejeando como loco. El rostro de la emperatriz ya no conservaba ni un ápice de color. Miró a su hijo, arrastrado como barro podrido, y luego vio a la hija de mi familia Jun, aún de rodillas allá, erguida y firme como siempre. La furia en sus ojos estaba a punto de volverse real. Sabía que habían perdido, y habían perdido por completo. La emperatriz soltó un largo suspiro. Ya déjenlo ir. No, la alegría en su rostro desapareció de golpe. Se incorporó ayudada por una dama de la corte y se fue primero. La reina la siguió de cerca. Al pasar junto a mí, sus pasos vacilaron un instante. Pude sentir que una mirada profunda y penetrante se posaba sobre mí. Luego no dijo nada más y se fue. Incluso su majestad se retiró. El banquete de cumpleaños, que era tan espléndido, terminó de una manera casi tan dramática, como si fuera una mala telenovela. Los invitados se pusieron de pie uno tras otro, y se retiraron en silencio, a la mayor velocidad posible. Nadie se atrevió a decir una sola palabra en ese momento. Su forma de verme ya no era la de quien aprecia un buen espectáculo, sino la de un odio profundo. Incluso miedo. A esta hija legítima de la casa del ministro Jun, la pasó demasiado mal. Si no actuó, aquí no pasó nada. Si actuó, volcaré de cabeza toda la mansión King. Mi padre y mi hermano mayor me ayudaron a levantarme del suelo.
Suyue. Vámonos a casa. En la voz de mi padre había un dolor que no era fácil de notar. Asentí. Salimos poco a poco del salón principal. Salimos del salón Sichen. La brisa nocturna refrescaba el rostro, y traía consigo un leve frescor. Inhalé hondo este aire cargado de libertad. Todo mi ser se sintió mucho más ligero. Las ataduras de mi vida pasada fueron cortadas por completo por mí en ese instante. A lo lejos, el séquito del príncipe heredero Inchen avanzaba con calma. Él pasó rozándonos el hombro, sin decir palabra. Solo en ese instante de cruce de caminos, me lanzó una mirada. Yo incliné apenas la cabeza en señal de respuesta. Nuestra alianza quedó sellada en ese silencioso intercambio de miradas. De regreso en el carruaje del ministerio, dentro de la carroza reinaba un silencio absoluto. Mi madre ya llevaba rato esperando con ansiedad frente a la puerta de la mansión. Solo al vernos regresar pudo por fin soltar el corazón que tenía en vilo. Hija mía, mi niña. Te hicieron sufrir. Negué con la cabeza, y le apreté la mano en respuesta. Madre. Su hija no ha sufrido. A partir de hoy, nadie volverá a hacer sufrir a su hija. Regresé a mi propio patio. Eché a todos, incluida Intian. Sentada sola junto a la ventana. Fuera había una luna brillante y pura. La luz de la luna, como vino tibio, se derramaba sobre mí, pero no lograba disipar la frialdad en el fondo de mis ojos. Ganamos. Sí, ganamos. Logré apartarme de Inyan. Y preservé la dignidad de la familia Jung. Incluso hice que el enemigo pagara un precio doloroso, pero con eso bastó. No. Ni de cerca bastó. Inyan solo fue confinado. La concubina del príncipe Qin solo perdió el rostro. Su raíz no se movió en absoluto. La humillación de hoy quedará grabada a sangre y fuego en su memoria, y en cuanto encuentren la oportunidad, volverán con todo, contra mí. Y desatarán la venganza más salvaje contra toda la familia Jung. Yo, Jun Suyue, nunca hago nada a medias. Lo que quiero es arrancar la maleza de raíz. Quiero que jamás puedan volver a levantarse. Miré la luna fría que colgaba fuera de la ventana, y apreté lentamente el puño. Inyan. Nuestra guerra apenas comienza. En esta vida, no solo haré que usted pierda el trono, y aún quiere hacerte perder todo lo que aprecias. Y que también pruebes la desesperación que yo sufrí en mi vida pasada, una que te atraviesa el corazón como cuchillo. La mañana del segundo día, todo lo ocurrido en el banquete de cumpleaños de la emperatriz viuda, se volvió el tema más candente en todas las casas de té, cantinas y salones. Incluso el golpe teatral del señor de libros se volvió material de conversación. Si quieren saber qué pasó anoche en la corte, escuchen con calma mientras se los explico. Hablando de lo ocurrido en el palacio del príncipe Qin, una escena de amor ciego que hizo ruborizar a cualquiera. La noble mansión del ministro era tan afilada como el fuego. En el salón principal, se pidió el divorcio ante todos. Y de inmediato se alzó una ola de aplausos y vítores. Yo, Jun Suyue, me convertí por completo en una figura legendaria en la capital. Algunos decían que era despiadada y de lengua afilada, sin guardar ni un poquito de consideración. Ni siquiera respetaba el rostro de la familia imperial. Otros decían que era resuelta y tajante, sin temerle al poder. Pero fuera cual fuera la versión, todas venían con respeto y temor. Ya nadie se atreve a tomarme como una broma. Y Inyan, el príncipe Qin, quedó por completo como el hazmerreír de todo el imperio. Amor ciego. Por una bailarina, forzó a su legítima esposa, a quien había deseado por largo tiempo, a soportar el reproche público del emperador, e incluso fue repudiada. Eso no es amor ciego, eso es pura idiotez. Dicen que cuando la cítara blanca llegó a la mansión del príncipe Qin, Inyan enloqueció y, como un desquiciado, hirió a 2 guardias imperiales de la sala de registros mientras intentaban detenerlo. Al final, los expertos enviados por el palacio, le rompieron una pierna de un golpe y lo inmovilizaron por la fuerza. Con mis propios ojos vi como Liu Ruoyan desaparecía frente a él, como si fuera humo y polvo. Después de eso, quedó encerrado por completo en la mansión, como una fiera a la que le arrancaron los colmillos. Todos los días, además de beber, no hacía más que maldecir mi nombre. El patio de la mansión del príncipe Qin está desierto, lleno de tristeza y desolación. En claro contraste con el nuestro, mi mansión del ministro. La posición de mi padre en la corte se volvió cada vez más sólida, y el santo emperador parecía sentir culpa, o quizá quería compensarnos. Otorgó una importancia extraordinaria a mi padre, y le confió a la familia Jun muchos asuntos políticos importantes. El poder de la familia Jun no solo no disminuyó, sino que ascendió. Aquellos que antes se llevaban bien con mi familia acudieron uno tras otro a ofrecernos felicitaciones y visitas. Incluso los antiguos adversarios políticos guardaron el rencor por ahora y no se atrevieron a venir a provocar. Yo, en cambio, viví por completo días tranquilos y sencillos. Todos los días, o leía en el patio, o acompañaba a mi madre para conversar. Todo el viento y la lluvia del mundo exterior parecía no tener nada que ver conmigo, pero todos sabían que ahora quien de verdad tenía peso al hablar en la familia Jun era, además del ministro Jun Chenzhou, también yo, Jun Suyue. Ese día, mi madre me llamó sola a su estudio. Él se retiró, dejando el lugar a solas, y personalmente me sirvió una taza de té. Suyue. Estos días has sufrido mucho. Padre, no diga eso. En casa, mientras esté mi hija, todo está bien. La persona de palacio que te presta mucha atención. Sé que se refiere al santo emperador. Varias veces me preguntó por tu situación reciente. Y también dijo que una mujer tan valiente y con carácter como tú no debería quedar enterrada en el patio trasero. ¿Qué pretende hacer? Me está poniendo un anzuelo. ¿Qué quiso decir el santo emperador? Aunque esta vez ganaste, al final también entraste en la mira del santo emperador. Él admira tu temple, pero también desconfía de tu carácter. Una mujer capaz de sacudir la corte con solo su propio poder. A sus ojos, es tanto una herramienta útil como un peligro oculto. No te dejará permanecer tan tranquila en la mansión del ministro. Ya lo entiendo. El santo emperador teme que esta herramienta no pueda ser usada para él. Y hasta teme que yo me convierta en la herramienta de otro. Por ejemplo, el príncipe heredero Inchen,
Así que, quiere ver qué planea hacer. Quiere darle a usted un nuevo matrimonio arreglado. La voz de mi padre es algo grave. Detuve un instante la mano que sostenía la taza de té. Adelante. ¿En qué me ha convertido este santo? Coma. En algo que se pueda comprar y vender a capricho. Contuve mi ira y pregunté con voz fría. Así es. Mi padre dijo un nombre. El conde Lin Bei de Senbei. A cargo de 300.000 soldados de la gran dinastía Zhou para custodiar la frontera norte. Es el dios militar de Gran Zhou, pero ya está entrado en años. Solo tiene un hijo, Lin Xiu, bajo sus rodillas. Ese joven conde Lin, de apenas 20 años, un héroe de juventud, y con méritos de guerra tan brillantes como deslumbrantes. Es un buen partido codiciado por muchísimas señoritas de la capital. Pero lo más importante es esto. La familia Lin tiene en sus manos el poder militar, pero siempre se ha mantenido neutral, sin participar en ninguna disputa de facciones. Es la fuerza en la que el santo más confía y a la que más quiere atraer. El santo quiere casarme con Lin Xiu. Primero, para tranquilizar a mi familia Yun. Segundo, para usar a mi familia Yun y atraer y controlar a la familia Lin. Con una sola jugada, caza dos pájaros de un tiro. ¡Qué cálculo tan fino! Si la hija no se casa. Yo no me opondré en absoluto. Mi padre me miró, con los ojos llenos de dolor. Sé que no está dispuesto, hija. Pero este es un decreto imperial. Si de verdad baja la orden, no nos conviene ir en contra. Padre. Me puse de pie y caminé hasta quedar frente a él. ¿Acaso ha olvidado qué reputación tiene hoy su hija? Mi padre se quedó pasmado. Sonreí levemente, pero esa sonrisa llevaba un filo helado. Una joven que acaba de ser abandonada en público por el matrimonio del príncipe, con un carácter fuerte, y además difícil de domar. ¿De verdad cree que ese joven conde Lin, con tantos méritos de guerra, estaría dispuesto a casarse con una mujer tan problemática como yo? Aunque él quisiera. ¿Acaso la mansión del conde Senbei aceptaría dejar entrar por la puerta a una mujer capaz de sacudir el viento y las nubes? El santo quiere conceder el matrimonio, pero también tiene que ver si la otra parte se atreve a aceptar semejante decreto. Mi padre me miró largo rato en silencio. Al final, en su rostro apareció una sonrisa amarga y resignada. Resulta que estaba hablando de más. Tú, niña, ya tenías tus propios cálculos en mente. Volví a sentarme y serví té para mi padre. Padre. Su hija no volverá a ser una pieza que otros muevan a su antojo. El matrimonio de su hija, el futuro de su hija, lo decidirá su hija misma. Nadie volverá a tratar de convertirme en un peón. Miré las hojas de té flotando y hundiéndose en la taza, con la mirada firme. De ahora en adelante. Yo, Jun Suyue, seré quien lleve las riendas. Mi vida no fue una palabra al aire. La noticia de que el santo quería casarme con la mansión del conde Senbei se difundió muy rápido. No sé si fue por intención de algún pariente, o por los rumores soltados desde el palacio. En resumen, toda la capital ya lo sabía, y de inmediato volvieron a surgir todo tipo de comentarios. Todos pensaban que yo, Jun Suyue, de verdad había tenido una suerte enorme, aunque no me convertí en la esposa del príncipe Jin. Si pude casarme con el joven héroe Lin Xiu y convertirme en la futura condesa de Senbei. Eso fue una desgracia que terminó volviéndose bendición. Incluso hubo quien, con tono ácido, dijo de mí, que seguro usé alguna treta de zorra para conseguirlo. Solo así pude ganarme el favor del santo de esa manera. Yo solo me reí de eso y lo dejé pasar. Ellos no entienden. Esto nunca fue un favor concedido por gracia, y fue un trato. Una sentencia de cárcel más gloriosa. Yo esperé tranquila en la residencia, aguardando la reacción de la mansión del marqués Senbei, y, claro, no pasaron ni 3 días. La señora del marqués Senbei envió personalmente una invitación para venir a la mansión del primer ministro y hacer una visita. Ella no me quiso ver, sino que fue directo a ver a mi madre. Las dos hablaron en el pabellón cálido durante menos de media hora. La señora se despidió con muy mal semblante. Ese mismo día por la tarde, Lin Wei de la mansión del marqués Senbei se colgó una soga. Ese perro de Lin Xiu, desde pequeño, fue criado como un bruto de cuartel. Solo sabe blandir la espada y empuñar el arma. No entiende ni tantito de tener compasión por las flores y valorar el jade. Y Jun Suyue es la hija legítima del primer ministro. Si entregara a mi hija a ese perro, sería que mi familia Lin se cree de más. Y todavía más, estaría humillando a la señorita Jun. Suplico a su majestad que retire su decreto. No arruiné la felicidad de por vida de la señorita Jun. Leyéndolo de corrido, cada palabra y cada frase suenan a que se están burlando de sí mismos, diciendo que piensan por mí. Pero sus verdaderas intenciones se les ven claritas. En nuestra mansión del marqués Senbei, no nos atrevemos a pedir su gran Buda. Al segundo día después de enviar la invitación, su majestad convocó a mi padre. Los dos hablaron en el estudio imperial durante 1 hora. Nadie sabe de qué hablaron. Solo sé que cuando mi padre salió del palacio tenía el rostro muy tranquilo, y finalmente tampoco llegó el decreto imperial que me había asignado matrimonio. Y así, el asunto quedó zanjado. La capital volvió a estallar en rumores. Dicen que la señorita mayor de la familia Jun dio una bofetada al rostro de la familia imperial, y que ahora la mansión del marqués Senbei la rechaza con mucha cortesía. De verdad se volvió una leyenda de mala fortuna. Lo oyeron. La mansión del marqués Senbei ni siquiera se atreve a querer a la señorita Jun. ¡Ay, cielos! Hasta el héroe de Lin Xiaoye no logró controlarla. Parece que a la señorita Jun le late la desgracia. Quien se case con ella, se va al suelo. Toda clase de chismes se levantaron como maleza. Pasé de ser una mujer feroz a una estrella fatal. Como si la ley me hubiera declarado invencible. Ante eso, solo sonreí con frialdad. Así está bien. Al menos ya nadie sin ojos volverá a querer meter mano en mi destino. Por fin puedo vivir unos días limpios y en paz. Pero cuando el pueblo quiere calma, el viento no se detiene. Yo no fui a buscar problemas. Los problemas vinieron a buscarme a mí. Ese día yo estaba admirando flores en el jardín imperial. Administrador, vaya y avise. Ha llegado alguien a ver a la señorita al palacio.
Viene con nombramiento oficial. Viene enviado por la princesa Inling Swan. Inling Swan, la menor más querida de su majestad, hermana menor de la misma madre del príncipe Qin Lin, nació con cuna de oro y linaje de jade, y se dice sin dos palabras. Su carácter altanero y desbordado llegó al extremo. En mi vida anterior ella tampoco me dio poca guerra. Es una de mis rivales más difíciles en el harén. Para que envió a alguien. Su Alteza, el príncipe, dio hoy un banquete de flores de crisantemo en la mansión, y me pidió especialmente que le entregara esta invitación. El administrador presentó una tarjeta dorada de invitación. La alcé para verla. Encima, con elegante caligrafía, estaba escrito mi nombre. Esto es claramente una carta de guerra. Un banquete en la puerta principal. Señorita, no puede ir. La princesa Inling Swan es la hermana menor del príncipe Qin. Seguro no trae buenas intenciones. Mi hermano mayor Johnny también llegó furioso tras enterarse. ¿Qué pretende hacer ese Inling Swan? Fui a responderle, y le dije que estaba enferma y no podía ir. Yo lo detuve. Hermano mayor, ni siquiera se puede esquivar el día primero, y mucho menos el 15. Ella ya presentó la carta de batalla. Si yo no aceptara, no haría que Jun Suyue se burlara de que le tuve miedo. Pero, no te preocupes. Quiero ver qué clase de trucos puede sacar este príncipe de la mansión Jin. Puede hacer con su circo. Con soldados para detener agua y con tierra para taparla. Jun Suyue nunca le ha temido a nadie. 3 días después, residencia del príncipe. Llegué puntualmente en el carruaje de la mansión del marqués. Hoy no vine recargada. Solo llevo un vestido largo azulago, sencillo y elegante, con un maquillaje mínimo, y en medio de este jardín lleno de colores y joyas, resulto distinta, todavía más llamativa. Inling estaba rodeada en el centro por un grupo de nobles, como la luna entre las estrellas. Los ojos se le iban enseguida, y en el fondo se le veía claramente el odio y el desprecio sin disimulo, pero en el rostro le brotaba una sonrisa tan dulce que empalagaba. Llegó la señorita Jun, se alzó un poco la falda y vino hacia mí con pasos menudos y elegantes. Este palacio pensó que no se atrevería a venir, ¿verdad? Las nobles alrededor me miraron con ojos de espectadoras, como si esperaran un buen espectáculo. Yo sonreí apenas y le hice una reverencia. La invitación de Su Alteza el Príncipe. Jun Suyue, como iba a no venir, mi actitud no fue ni humilde ni arrogante. Fui impecable en la etiqueta, sin dejarle encontrar ni un solo error. La sonrisa de Inling se congeló, luego volvió a florecer un poco. Por favor, levántese, por favor, recupérese. Me tomó la mano con calidez, como si fuéramos hermanas de toda la vida. Señorita Jun, pero usted es la mujer extraordinaria de la gran dinastía Zhou. Hasta mi hermano mayor imperial cayó en sus manos. Yo hacia usted. La he admirado desde hace mucho. Sus palabras parecen un halago, pero en realidad están recordándole a todos. Soy la mujer desdichada que se atrevió a romper el compromiso con un príncipe, que estoy aquí para vengar rencores. Su Alteza el Príncipe lo elogió demasiado. Jun Suyue no hizo más que seguir su corazón y hacer lo que debía, nada más. Pero Su Alteza el Príncipe en verdad guardó un cariño profundo y conmovedor. Lástima que la bella de encarnada fortuna haya fallecido. Seguramente Su Alteza también se ha herido el corazón por esto durante mucho tiempo. Con delicadeza llevé la conversación hacia Liu Ruoyan, que ya había muerto. Y en efecto, el rostro de Inling cambió al instante. Mencionar a Liu Ruoyan fue como pisarle la llaga. Su rostro pasó de verde a blanco una y otra vez. Tenía muy mala cara. Liu Ruoyan fue elegida por ella misma y enviada al lado de In Yan. Fue la pieza que usó para separarme a mí de In Yan, y para controlar a In Yan. Si ahora la pieza está muerta, todo su plan se le cayó completo, como no iba a odiarme. A ti. Ella me señaló, sin poder decir palabra. Las nobles alrededor se miraron entre sí y no se atrevieron a hablar. Nadie imaginó que yo me atrevería a sacar a la luz, frente a todos, el pasado vergonzoso de Inling. Y bien, yo la miré con sorpresa fingida. ¿Acaso Su Alteza no siente pena por la muerte de la señorita Liu? De verdad que inesperado. Después de todo, escuché decir que, al principio, la señorita Liu pudo conocer a Su Alteza Jin, y que además Su Alteza la ayudó a tender el hilo desde dentro. Mis palabras fueron como un cuchillo, y se le clavaron con saña en el corazón. Inling y Liu Ruoyan tenían una relación privada muy cercana, e incluso fue ella que recomendó a Liu Ruoyan para este asunto con el príncipe Jin. En la nobleza de la capital no era ningún secreto, solo que nadie se atrevía a sacarlo a la luz de frente. Y ahora que yo lo rompí en público, a Inling ya no le alcanzó la cara para sostenerse. Jun Suyue, no se atreva a hablar tonterías aquí. Este palacio solo ha tenido consideración con la señorita Liu por compasión. ¿Quién iba a decir que resultaría ser una desgraciada sinvergüenza? Enseguida se limpió del todo, de pies a cabeza, y hasta se atrevió a pisar a Liu Ruoyan. Vaya, qué flor tan pura, un loto blanco que no se mancha ni en el lodo. Ya veo. De pronto lo entendí todo. Mire. Suyue se equivocó. Su Alteza, el corazón puro y bondadoso de la señorita Liu es digno de admiración. Naturalmente, no podía soportar a esa bailarina de salón, tan vulgar y sin estatus. Seguí sus palabras. Pero la puse aún más de malas. Quería humillarme. Pero yo le di un golpe directo. Ese sentimiento es como golpear algodón. Se siente uno con toda la fuerza, pero no sirve de nada. ¡Ja! Inling soltó una fría risa y se fue con un movimiento de mangas. Ya comenzó el banquete de flores. Todos tomen asiento. Ya no puede seguir enredándose conmigo. Solo puedo forzarme a pasar esta página. La multitud entró al recinto en tropel. Me asignaron el lugar más apartado y escondido. Y quienes compartían mesa conmigo también eran puras hijas ilegítimas de baja categoría. En sus miradas había miedo y distancia. En todo el banquete, nadie me dirigió la palabra. Quedé completamente sola. Ese era el truco de Inling. Inmaduro. Pero eficaz.
Quería que todos vieran como yo, Jun Suyue, no encajo en ningún lado. Como soy rechazada por toda la hija mimada de la familia noble, no me importa en lo más mínimo. Me serví una copa de vino con calma y me puse de pie. Miré a aquellas damas nobles de labios floridos, llenas de falsedad y doblez. Solo sentí que aquello era una bofetada más aguda que cualquier insulto. Solo beber es aburrido. Mejor jugamos al reto del vino. ¿Qué tal si componemos un poema? Ese es el número de animación más común en los banquetes de las damas nobles. También es la parte más fácil para hacer el ridículo. Y claro que sí, cuando el reto del vino llegó a mi mesa. El tema que puso en Linsue fue escribir un poema de 7 caracteres sobre el rencor. De verdad, esa palabra rencor está usada con una malicia tremenda. Todas me clavaron la mirada encima. Todas esperando ver mi chiste. Esperando ver cómo esta mujer abandonada por su marido describía su resentimiento. Si yo lo hago bien, entonces sí quedará demostrado que tengo rencor en el corazón, y que estoy resentida con la familia imperial. Si lo hago mal, entonces será porque soy ignorante y poco instruida, y haré quedar mal a la oficina del ministro. ¡Qué campo de batalla tan difícil! Entonces, ¿qué? ¿Acaso la señorita Jun no puede hacerlo? Si no puede hacerlo, tendrá que beber 3 copas como castigo. Así es. La señorita Jun es la primera dama talentosa de la capital. Como no iba a poder. Vamos, denos una lección de verdad. Dejé la copa y me levanté despacio. Recorrí el salón con la mirada, y al final se detuvo en el rostro satisfecho de In Lingsue. Sonreí levemente. Ayer, bajo el salón, las velas estaban rojas. La persona de buen corazón que empuña la espada pregunta con ternura. Al salir la primera línea, todo el salón quedó en silencio. Todos lo oyeron con claridad. Lo que escribí fue la escena del día de mi gran boda. Un destello de gozo cruzó los ojos de In Lingsue. Así que era eso. No es que mi corazón sea frío e indiferente, sino que la pureza y la suciedad no pueden convivir. El fénix, como iba a danzar con la golondrina, con un orgullo así, como podría servirle a un sirviente humilde. Hoy sacudí las mangas y corté los lazos del polvo. Que el destino del cielo y la tierra me deje vagar a mi antojo. Verso por verso, cada uno impacta como trueno que parte el cielo, ni una sola palabra de rencor, pero todo rebosa de orgullo y desprecio por Jun Xiao. El fénix no hace fila con los gorriones. ¿Cómo podría mi noble orgullo servirle a un plebeyo de su calaña? Y no me quedaré revolcándome en el lodo con usted. Mejor desenvainar la espada y cortar de tajo esos hilos del corazón. De hoy en adelante, navegaré libre por mares vastos. El cielo es alto y los pájaros vuelan libres. Esto no es un poema de rencor. Claramente es un canto de guerra, decidido hasta el final. Una declaración de libertad. Todo el jardín quedó en un silencio de muerte. Todos quedaron tan impactados por la fuerza de mi poema que no pudieron decir ni una palabra. Mi poema no solo no tiene ni un gramo de rencor, sino que además lo arrastró a él, el arrogante príncipe, al polvo y a la miseria. Decir que él es un gorrión, o un simple sirviente, ya sería insultarlo mucho más que llamarlo perro callejero. In Lingsue golpeó la mesa y se puso de pie con furia. Jun Suyue. Qué descaro tan grande el suyo. ¿Cómo se atreve a insultar públicamente a mi hermano imperial? Guardias, llévense a esta mujer insolente y descarada. ¿Qué está haciendo, Su Alteza la princesa? ¿Acaso cree que mi poema no es lo bastante bueno? O sea, ¿usted cree que lo que digo en mi poema no es la verdad? Todavía se atreve a discutir. Yo no estoy discutiendo. Solo estoy exponiendo un hecho que todo el mundo conoce. Su Alteza el Príncipe favoreció a una bailarina sin preocuparse por el honor ni la dignidad de la familia. Descuidó hasta la boda otorgada por el soberano. Si eso no es vulgaridad, entonces ¿qué es? Yo, Jun Suyue, no seré su acompañante. ¿Acaso hay algo incorrecto en eso? Mis palabras van al grano, claras y tajantes. In Lingsue tembló de rabia. Jamás había sufrido semejante humillación y provocación. Esto ya se salió de control. De verdad se salió de control. Bótenle la boca a cachetadas. Denle una paliza salvaje. Una voz clara llegó desde la entrada del jardín. ¡Qué imponente presencia, hermana imperial! Esa voz cayó como un trueno. De inmediato rompió la tensión, tan afilada como una espada desenvainada. Era nada menos que el príncipe heredero In Chen. Detrás de él venía Wang Dei, el administrador principal del Palacio Oriental, y un grupo de guardias del Palacio Oriental. Rinden homenaje a Su Alteza el príncipe heredero. El rostro de In Lingsue palideció de inmediato. Hermano imperial, ¿cómo es que vino? In Chen no le hizo caso. Su mirada se quedó un instante sobre mí. Luego se volvió hacia In Lingsue. Si no hubiera venido. Todavía no sabría que la hermana imperial se atreve a usar los ludos privados en su propia residencia, para tratar a los funcionarios de la corte como si fueran sus sirvientes particulares. Ella se apresuró a explicarse. Hermano imperial, yo no. Fue esta Jun Suyue, la que escribió un poema para insultar a Su Alteza el Príncipe Qin. Señorita Jun, ¿qué poema escribió? No está de más recitarlo para que yo también lo escuche. Ayer, frente al salón, las velas rojas ardían con brillantez. Un hombre de bien empuñó la espada y preguntó por el amor. No es que yo tenga el corazón de hierro, es solo que el agua clara y el lodo no pueden mezclarse. Un fénix que vuela alto no baila con los gorriones. Como podría mi orgullo servir de adorno a un plebeyo. Hoy, al sacudir la manga, corté por completo ese vínculo. Buen poema. Como van juntos el fénix y el baile de los gorriones. ¿Cómo podría mi nobleza servir de sirviente a un plebeyo? Bien dicho. Señorita Jun tiene en el pecho una causa elevada y un carácter de grandes aspiraciones. De veras es una mujer de temple, una mujer con agallas de verdad. Nadie imaginó que Su Alteza el príncipe heredero se pondría de mi lado públicamente, y además le daría una valoración tan alta. El rostro de In Lingsue ya no podía describirse como feo. Ella dijo con renuencia. Hermano imperial, está insultando así a Su Alteza Qin, llamándolo un sirviente inútil. In Chen dijo con calma, con ironía. Ah, sí. A mis oídos, no suena así. La señorita Jun se está comparando con un fénix, para elevarse a sí misma, y no desea mezclarse con el barro del mundo vulgar, ¿verdad? Hermana imperial, no escuchaste mal.
Como dice el poema, la intención va en el corazón, lo que uno piensa en su interior. Eso es lo que escucha. Lo que el corazón ve como Buda, todo se vuelve Buda. Si el corazón ve estiércol, todo se vuelve estiércol. Hermana Imperial, tu corazón está hecho un caos. Las palabras de Inchen sonaban tan ligeras y serenas, pero cada frase llevaba veneno. No solo me ayudó a romper el cerco, todavía volvió para humillar a Inlinju sin piedad. Diciendo que tenía la mente sucia y arrogante, así que todo lo que oyera le parecería sucio. Inlinju quedó tan atascada que no pudo decir palabra. Su rostro bonito se puso rojo hasta las orejas. Las lágrimas le dieron vueltas en los ojos. Pidió ayuda, mirando con ansia a las damas nobles a su alrededor. Pero esas damas ya habían bajado la cabeza, tan asustadas como cigarras en invierno. ¿Quién se atrevería a tocar la mala leche del príncipe Qing a esta altura? ¡Basta! Lo de hoy termina aquí. La señorita Jun es invitada de este príncipe. Yo la invito a pasar al salón principal a tomar una taza de té. Todos, retírense. Estas palabras equivalen a una declaración directa. Yo, Jun Suyue, soy de la gente del príncipe heredero. Hay que vivir planeando un dedo. Antes de ver si tienen el peso suficiente. Y Linju, por más que no quisiera, solo pudo apretar los dientes y aceptar. Un banquete de Onmen cuidadosamente planeado. Terminó así, con un giro digno de drama. Yo seguía a Inchen fuera de ese jardín sofocante. A mis espaldas estaba la mirada furiosa y venenosa de Inlinju, casi queriendo atravesarme. Sabía que el puente entre ella y yo ya estaba roto por completo, pero no me importaba. En la elegancia del salón principal, Inchen apartó a los sirvientes de ambos lados y me sirvió personalmente una taza de té. Gracias por sacarme del apuro hoy, Su Alteza. Siéntese. Ha trabajado mucho. Resulta que eres más interesante de lo que imaginé, y además aguantas muy bien las cosas. Sabía que se refería a que yo nunca había buscado activamente su ayuda. Parece que mi hermana imperial ya se acostumbró a tener privilegios. Hoy sufrió semejante humillación. Sin duda no lo dejará pasar. Y la atención de la persona en el palacio hacia usted nunca ha disminuido. Lo sé. Gracias por recordármelo, Su Alteza. Parece que usted no se preocupa por nada en absoluto. Dejé la taza de té, y al encontrarme con su mirada, sonreí apenas. Él me miró con cierto interés, porque sabía que no estaba peleando sola. Su Alteza me ayudará. No es así. Mi franqueza dejó a Inchen un poco sorprendido. ¡Qué interesante! En efecto, usted es una mujer interesante. Nada mal. Yo la ayudaré. Pero también espero que usted pueda convertirse en la espada más afilada de mi lado. Me puse de pie y caminé hasta su lado, mirando por la ventana las nubes que iban y venían. Su Alteza, puede estar tranquilo. Esta espada no solo es afilada, sino que jamás herirá a su dueño. Nuestras miradas se encontraron en el aire. Una verdadera alianza, con intereses en común, quedó formalizada en este instante. Al salir de la residencia del príncipe heredero, subí al carruaje de regreso a casa. Pero mi ánimo no estaba tan relajado como imaginaba. El príncipe heredero es una espada de doble filo. Bien usada, puede ayudarme a enderezarme de nuevo. Cobrar esta deuda de sangre. Si se usa mal, solo traerá fuego y le quemará hasta la última fibra. Cada paso que demos de aquí en adelante deberá ser todavía más cauteloso que antes. Regresen a la residencia. Hermano mayor, adelante. Suyue. ¿Estás bien? Inlinju te puso en una situación difícil. Les explicaré de forma sencilla lo que pasó hoy. Cuando vi al príncipe heredero salir en mi defensa, el ceño de mi hermano se frunció aún más. Suyue. Te acercaste demasiado al príncipe heredero. Una flecha lanzada ya no tiene vuelta atrás. Desde el momento en que rompimos con la mansión Qing, ya no teníamos otra opción. O nos ponemos del lado del ejército del príncipe heredero, o esperamos a que nos pasen la factura. Mi familia Jun jamás puede convertirse en el siguiente chivo expiatorio. Mi hermano se quedó en silencio. Él sabía que yo tenía razón. En esta tormenta por la lucha por la herencia, nadie puede salir ileso por su cuenta. No elegir es el peor error. Desde que regresé a la mansión de la princesa, el rumbo a la capital volvió a cambiar. Que el eunuco haya defendido públicamente a Jun Suyo en el banquete de cumpleaños de In Lin Hue no es. Esto ya no es una simple insinuación, es una declaración abierta. La confirmación de esta relación hizo que en el corazón de muchas fuerzas que aún estaban observando apareciera una balanza más. Ya hay quien empieza a ganarse discretamente la simpatía de este palacio. Y también hay quien ha percibido una crisis sin precedentes. Palacio Imperial, estudio imperial. La atmósfera es tan sofocante que quita el aliento. El santo emperador está sentado en el trono del dragón, con el rostro frío como el agua, jugando con un jade verde esmeralda totalmente pulido en la mano. Frente a él está mi padre, John Chen-Sou. John Aikin. Finalmente, su majestad habló. Últimamente la capital anda muy alborotada. Por el tono, no se le notaba ni alegría ni enojo. Responda, su majestad. La capital siempre ha vivido en paz y armonía. Todo es gracias a la santa claridad de su majestad. Como no me iba a enterar de que el príncipe heredero y su querida andan muy cerca. Esa frase cayó como una piedra enorme en un lago en calma. El corazón de mi padre se hundió de golpe. Sabía que el santo emperador estaba golpeándolo. Golpear a Jungia por no haber tomado posición a tiempo y no haber sido lo bastante claro. Que el santo emperador lo vea con claridad. Hace unos días, la pequeña asistió a un banquete a invitación de la princesa Inlinjue, y sufrió varias humillaciones en el asiento. Afortunadamente, Su Alteza el príncipe heredero pasó por ahí y la defendió. Así pudo evitar ser ultrajada, tanto por afecto como por razón. Toda mi familia Jun debería sentir gratitud por la bondad del príncipe heredero, y devolver ese favor. Los ojos del santo emperador se entrecerraron un poco. John Aikin, usted es un hombre inteligente. Debe saber qué es lo que menos me gusta. Precisamente que mis súbditos formen bandos y facciones. Y más aún cuando eso se extiende hasta el príncipe. Una presión tan pesada como una montaña cayó sobre mi padre, pero la espalda de mi padre seguía recta, como un pino. Este servidor no se atreve a formar una facción. Solo estoy pidiendo una salida para mi familia Jun.
Todo el mundo sabe lo que siente el príncipe Jin por Junhia. Nos ve a los Jun como una espina en el ojo y una espina en la carne. Si no fuera por la protección del príncipe heredero, me temo que toda la familia Jun ya habría terminado en manos del príncipe Jin. Y ya habríamos muerto por la rabia de su cuchillo. Su majestad. Fue el príncipe Jin quien primero echó a nuestra familia Jun a la calle. No nos quedó otra opción. Este argumento es una barbaridad, pero también es la verdad, cruda y sangrienta. El estudio imperial cayó en un silencio mortal durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Retírate. Sí. Parecía que él había aceptado de antemano la explicación de su padre. También daba por sentado la alianza entre la familia Jun y el Palacio Oriental. Cuando mi padre salió del estudio imperial, ya tenía la espalda empapada en sudor frío. Acompañar a un señor es como acompañar a un tigre. Los antiguos no me engañaban. Al mismo tiempo, en la mansión del príncipe In, que había sido prohibida, un preciado jarrón de porcelana azul y blanca fue estrellado brutalmente en el suelo, hecho añicos en pedazos. El rostro de In Yan ardía de furia feroz. Tenía una pierna herida y además llevaba una tabla enyesada, así que moverse le resultaba incómodo. Pero eso no le impedía desahogar su rabia a gritos. In Chen. Jun Suyue. Apretó los dientes al pronunciar esos dos nombres. Bien. Muy bien. Ustedes se atrevieron a unirse tan descaradamente para ir contra este rey. Y Lin Xuan, sentada a un lado, también tenía el rostro cubierto de escarcha. Hermano imperial. No podemos seguir sentados sin hacer nada y esperar el final. Ahora ella cuenta con el respaldo del príncipe heredero. Nos será más difícil moverla. En los ojos de In Yan brilló una ferocidad salvaje. Entonces vámonos contra su padre. Lin Xuan frunció el ceño. Jun Chenzhou es el primero entre los funcionarios civiles. Su linaje rebosa talento y virtudes. Querer agarrarlo para encontrarle una culpa no es tarea fácil. Hacerlo a plena luz del día no sirve. Hay que hacerlo en la sombra. Este rey no cree ni por un segundo que él, Jun Chenzhou, sea un santo impecable en toda su vida de funcionario. Mientras sea humano, seguro tiene un punto débil. Pasen la palabra a la gente del lado de Jiannan. Quiero que lo investiguen a fondo, pieza por pieza. Denme vuelta cada piedra sobre Jun Chenzhou. Y también todos esos negocios de la familia Jun. No dejen que vivan demasiado tranquilos. Una conspiración dirigida contra mi familia Jun se está hundiendo en la oscuridad. Y yo ya lo había previsto desde hace tiempo. Al anochecer. A esa hora, huella discretamente un papel en pleno día soleado. Lo mandó la gente del príncipe heredero. Solo había una frase. La sal de Jiannan es un asunto de gran importancia. Espero la ayuda de su alteza. Quemé el papel en la llama de una vela hasta volverlo ceniza. La sal de Jiannan. Por fin llegó. La razón por la que In Yan, en su vida pasada, pudo reunir tal cantidad de riqueza para mantener su ejército privado y enfrentarse al príncipe heredero en la corte. Era el contrabando de sal privada de Jiannan. Era un hilo de oro manchado de sangre y pecado. Y también la puerta de su perdición. In Chen quiso investigarlo, pero no lograba encontrar por ningún lado el punto de ruptura, porque no sabía quién era la pieza clave en todo eso. Pero yo sí lo sabía. No solo lo sabía. También sabía dónde escondían sus libros de cuentas. In Yan. ¿Quieres investigar a mi padre? Entonces primero te haré probar el amargo sabor de que te saquen el salario de la punta de los dedos. La noche fue avanzando. Yo estaba sola encerrada en el estudio. Desplegué un mapa de Jiannan y, a la luz de una vela, lo examiné con mucho cuidado. Qin Xiao se quedó vigilando afuera, sin dejar que nadie interrumpiera. Los recuerdos de mi vida pasada brotaron como una marea. La gloria y desgracia de In Yan, que yo había borrado a propósito de mi memoria, poco a poco comenzó a volver. Después de ascender al trono, para borrar por completo al disidente. Una vez ordenó matar sin piedad a su propia esposa, que sabía demasiado. Creyó que, si yo moría, podría dormir tranquilo. Pero no sabía que todas las muchas palabras privadas que, borracho, le confesó a Liu Ruoyan. Yo las había escuchado sin querer en aquel entonces, cuando aún era una completa desconocida. Por ejemplo, muchos detalles del caso de la sal privada de Jiannan. El punto de tránsito estaba fijado en un muelle secreto, a las afueras de la ciudad de Jiangsu. El responsable era un rico comerciante de nombre San Guan, que en la superficie llevaba una vida respetable y honesta. Y la persona que se encargaba de hacerle puente conectar con los funcionarios clave era responsable de los almacenes de Saliwai. Esas dos personas eran el brazo izquierdo y el derecho de In Yan en Jiannan. Eran sus bolsas de dinero. Anoté esos dos nombres en un papel con tinta, y también varios momentos y lugares clave relacionados con ellos. Una vez hecho todo esto, voy a guardar el papel de 1000 pliegues en el sobre. A la mañana siguiente, entregaré la carta a mi hermano mayor Juni. Hermano mayor. Te ruego que la lleves tú mismo a manos de mi padre. Recuerde bien, no debe enterarse un tercero. No preguntó mucho. Solo asintió unas cuantas veces con seriedad. Puede estar tranquila. Cuando mi padre vea esta carta, no sabré qué cara pondrá. Solo sé que, desde ese momento, las luces de su estudio no se apagaron en toda la noche. La red de inteligencia de la residencia del primer ministro, como una inmensa red invisible, se desplegó con rapidez, con Qin Chen como centro, rumbo a Jiannan. Ya había estallado una batalla sin pólvora. Señorita mayor, la hacienda de la familia Jun en el oeste de la ciudad se incendió, justo cuando investigábamos en secreto el caso de la sal privada. También llegó la represalia de Ling Xiao. Primero fue la finca de Shou en el oeste de la ciudad, un lugar que llevaba el nombre de la familia Jun, y de pronto se incendió sin motivo aparente. Aunque reaccionó a tiempo, las pérdidas fueron enormes. Luego, los funcionarios aliados de nuestra familia Jun empezaron a ser hostigados uno tras otro por el ministro imperial. Toda esa presión no era más que un juego sucio para distraernos. No daban una amenaza de verdad, pero sí bastaba para dar asco. Al instante, en la corte se movieron las corrientes oscuras. Todos lo supieron. Que esta era la declaración de guerra de la facción de Qingguan contra la residencia del primer ministro. Yo misma iré ahora a la mansión Qingguan. Hermano, cálmese un poco. Hermano Jun está furioso y no se siente bien. Todo esto no es más que una cortina de humo para despistarnos. Nuestro objetivo solo tiene uno. Señalé en el mapa la ubicación de Jiangsu y mi mirada se volvió gélida. Si se golpea a la serpiente, hay que golpearla en 7 pulgadas. Con solo aplastarlo por completo aquí.
Todos sus dientes y garras se convertirán en pura risa. Suyue. De verdad ya no eres la misma de antes. ¿Qué antes? Sonreí sin responder. La gente siempre debe madurar. Especialmente después de morir una vez. 15 días después, llegaron primero noticias desde Jiangnan. Los nombres y lugares que usted dio resultaron todos correctos. El mercado de arroz Sanbanjin parece próspero por fuera, con bondad y buen hacer, pero por dentro guarda a un gran grupo de muertos en vida. Controla todas las transacciones de sal privada alrededor de Jiangsu, y, en efecto, ese gerente de la sal, Simanan, resulta ser un enorme avaro que no escupe ni un hueso. Toda la sal oficial que va hacia Jinchen. Él se queda con una capa de aceite. La red clandestina que ellos construyeron es estricta y cruel. Cualquiera que intente entrar o investigarla, al final solo termina como un cadáver flotando en el río Yun. Lo más alarmante es que, nuestros agentes secretos descubrieron un secreto aún más profundo. Las enormes ganancias que obtienen con la sal clandestina, no iban todas a Jinchen, sino que una gran parte se quedaba en Jiangnan, y se usaba para comprar armas, y reclutar bandidos. En secreto estaban formando un ejército privado. Este hallazgo hizo que mi padre se estremeciera de verdad. La gravedad del asunto superó con mucho lo que él había previsto. Esto ya no era simple corrupción y contrabando. Esto era traición. Una vez que se compruebe, toda la mansión Jingwan será saqueada y exterminada. Pero las pruebas. Todavía nos falta la prueba más importante. Un libro de cuentas que conecte todas las pistas. O alguien que se atreva a salir a testificar. El ambiente en el estudio se puso tenso hasta el extremo. Padre, estaremos los tres frente a un montón de informes secretos llegados de Jiangnan, sin poder apartar la vista en toda la noche. Todas las pistas apuntan a Sanbanjin y a Simanan. El hermano mayor Juni señaló el informe secreto con el ceño fruncido. Pero esos dos son zorros viejos. Son prudentes al extremo. La gente nuestra no puede ni acercarse a sus núcleos internos. Mi padre se frota el entrecejo. Su rostro está cansado y lleno de agotamiento. Ellos se han apoyado en la mansión Jin para administrar Jiangnan durante muchos años. Hace mucho que no pueden ni clavar una aguja ni echar ni una gota de agua. Quieren obtener pruebas directas de que ellos se comunican en secreto con la mansión Jin. Eso es tan difícil como subir al cielo. Él me mira. A menos que podamos encontrar sus libros de cuentas. Los libros de cuentas seguro que existen. Y no solo uno. Gente como ellos. Para protegerse y para mantener un control mutuo. Sin duda dejará atrás más de una pista. El problema es dónde están escondidos esos libros de cuentas. Hermano mayor, pregunta. No podemos seguir esperando. Veo a mi padre y a mi hermano mayor con la mirada firme. La gente de Inyan también nos está investigando. Cuanto más se alarga el tiempo, más variables aparecen. Debemos tomar la iniciativa. ¿Cómo vamos a tomar la iniciativa? Seguir la ruta de arrojar una piedra para tantear el río. Vamos a lanzar una piedra para revolver el agua. Y obligar a la serpiente en el agua a sacar la cabeza por sí sola. Mi plan es muy simple. Y también muy arriesgado. Necesito la cooperación del príncipe heredero. Esa misma noche, escribí el plan en una carta secreta y la envié al Palacio Oriental. La respuesta del príncipe heredero Inchen llegó muy rápido. Solo una palabra. Seguir la pista por la piedra lanzada. Buen golpe. Es hora de subir de nivel. 3 días después, en la audiencia de la mañana, la atmósfera en el salón principal era tan normal como siempre. Cuando todos creían que ese día no pasaría de ser otro día sin olas ni sobresaltos. De pronto, un censor de la facción del Palacio Oriental salió a presentar una denuncia. Su Alteza. Tengo algo que informar. Adelante. Estos últimos días, al revisar las cuentas del Tesoro Nacional, descubrí que en las regiones de Guay del Norte y Guay del Sur el impuesto a la sal ha estado disminuyendo durante 3 años consecutivos, mostrando una tendencia de caída año tras año. Este año, el dinero recaudado por el impuesto de primavera fue casi un 30% menor que el del mismo periodo del año pasado. La sal es la línea vital del país, y los ingresos fiscales son la base del Tesoro Nacional. La drástica reducción del impuesto a la sal en Guay del Norte y Guay del Sur es un asunto de enorme importancia. Ruego a Su Alteza que envíe de inmediato un enviado imperial, a Jiangsu, para investigar a fondo este asunto. En cuanto esas palabras salieron, las miradas de todos se dirigieron casi al mismo funcionario estrechamente ligado al príncipe Qin y al rey, y a otros funcionarios con vínculos estrechos con el príncipe Qin. La expresión de ese funcionario cambió de inmediato. No esperaban que la facción del príncipe heredero atacara de pronto desde el tema del impuesto a la sal. Esta piedra lanzada dio en el blanco, limpia y precisa, y golpeó justo donde más les dolía, sobre la silla del dragón. La expresión del santo emperador también se ensombreció. El vacío del Tesoro Nacional ha sido siempre el problema que más lo atormenta. Ahora que alguien se atreve a meter las manos en el impuesto a la sal, sin duda ha tocado su escala inversa. Que se escuche. Que el Ministerio de Castigos y el Gran Tribunal formen de inmediato un equipo conjunto de investigación. Partirán a Jiangsu dentro de 3 días. Deben sacar este asunto hasta dejarlo totalmente claro. Si hay corruptos o quienes manipulen la ley, sin importar su cargo, serán castigados con todo el peso de la ley, sin excepción. Obedezcan el edicto. El edicto imperial cayó como una sentencia de muerte. Y toda la facción del príncipe Qin quedó sumida en un pánico enorme. Sé que ellos actuarán de inmediato. Destruyendo pruebas, trasladando bienes, e incluso asesinando para silenciar testigos. Y eso es precisamente lo que quiero ver. Cuanto más entren en pánico, más fácil será que dejen al descubierto sus fallas. Yo mismo vuelvo a tomar la pluma y escribo una carta para el príncipe heredero, al templo Gangguan, fuera de la ciudad de Jiangsu, debajo del tercer ladrillo, bajo la base del estatua de Guanyin en el pabellón trasero. El libro de cuentas está aquí. En el templo hay un contador llamado Zhou, de unos 50 años, con barba. Es un testigo clave. El asesino de la mansión y la escolta personal de Su Alteza deben de estar allí muy pronto. A ver quién llega primero. Eso ya dependerá del cielo. Después de enviar la carta, me quedé frente a la ventana mirando el resplandor del atardecer que estaba a punto de caer. El cielo tenía color de sangre. Inyan. Ya llegó tu hora. Esta vez. No le daré jamás otra oportunidad de darle la vuelta a la situación. Una cacería a muerte que rodea el libro de cuentas y al testigo.
a punto de desplegarse en Jiangzhou, a 1000 li de distancia. Y yo, en la capital. Solo necesito esperar con calma el resultado. Esperar a que suenen, con mis propias manos, las campanas fúnebres por usted, el viento de la capital. Al final sopló hasta Jiangzhou, a 1000 li de distancia. La noticia de que el equipo de eunucos imperiales había llegado, cayó como una piedra enorme, aplastando esta ciudad amable y próspera. En apariencia, la corte le daba la bienvenida y le enviaba una ola de armonía. Pero en secreto ya hervía un mar de furia. La intención asesina estaba por todas partes, a las afueras de Jiangzhou. Templo Gangquan. Este viejo templo, que en días normales rebosa incienso y peregrinos. Hoy, sin embargo, desprendía una quietud mortal poco común. El viento feroz arrastraba las nubes negras, devorando la luna y las estrellas sin dejar rastro. Las gotas de lluvia, tan grandes como habas, comenzaron a caer a torrentes. En una sala lateral apartada, en lo más profundo del templo, un hombre de unos 50 años estaba sentado, inquieto. Él era el señor Zhou, el contador que trabajó 10 años para San Banjin. Hace medio mes, percibió que algo andaba mal. Así que, con el pretexto de rezar por su madre, se escondió en este templo. Pero no sabía que ya era una presa en la red. Solo esperaba a que llegaran los cazadores para cerrar la red. Un relámpago rasgó la noche por la ventana. Al instante, iluminó varias siluetas casi demoníacas en el patio. Iban vestidos de negro, armados con hojas afiladas. Se movían con la rapidez de un gato montés. Avanzaron en silencio hacia la sala lateral. Eran hombres de la mansión Qing. No dejaron a nadie con vida. La orden que recibieron fue una orden de muerte. Si no pueden llevarse a nadie, dejen los cadáveres. Si no pueden quemar el libro de cuentas, quemen todo el templo. No se debe dejar con vida ni una sola prueba. Justo cuando estaban por llegar a la sala lateral, varios estruendos rompieron el aire desde los aleros y las sombras del templo. Varias flechas de manga, certeras, se clavaron en la garganta de los primeros hombres. Ni siquiera alcanzaron a gritar. Cayeron de golpe. El líder soltó un gruñido bajo. Hay una emboscada. En un instante, otro grupo salió del templo por los 4 lados y por todas las direcciones. También iban de negro y con rostro helado. Pero cada movimiento venía cargado de la crueldad propia de la vida militar. Era la escolta personal del Palacio del Este. La orden que recibieron también fue una orden de muerte. Proteger el testimonio a cualquier precio. Aseguren el libro de cuentas. Ambos bandos se toparon de frente en este estrecho patio. No hubo ni una sola palabra inútil, solo el choque de cuchillos y espadas y el sordo sonido de las hojas entrando en la carne. La sangre fresca, en la lluvia torrencial, se desvanecía al instante y luego era lavada por el aguacero hasta desaparecer por completo. Dentro de la sala lateral, el señor Zhou, al escuchar los gritos de matanza afuera, ya estaba tan asustado que casi se le salió el alma del cuerpo. Se lanzó hacia la puerta, y la sostuvo con todo lo que tenía. Todo su cuerpo temblaba como una criba. La puerta fue derribada de un golpe por una fuerza descomunal. Señor Zhou, vámonos con nosotros. Un guardia del Palacio del Este irrumpió. Antes de que el señor Zhou reaccionara, aquel hombre lo sujetó y se lo llevó arrastrando hacia afuera. La batalla en el patio ya había entrado en su punto más encendido. El líder de la escolta del Palacio del Este, Lu Zong, gritó con voz potente, hacia el pabellón trasero. Protejan al señor Zhou y el libro de cuentas. Retírense de inmediato. Con una escolta de guardias, el señor Zhou se abrió paso a sangre y fuego hacia la retaguardia. Siguiendo lo que decía la nota, encontró bajo la base un ladrillo flojo. Levanta el ladrillo. Dentro hay una caja de hierro, envuelta con tela de aceite y bien sellada. El libro de cuentas. Lu Zong se alegró al instante. Justo iba a extender la mano para tomarlo. Una fría luz de espada se lanzó hacia él por la espalda. Lu Zong reaccionó rápido y se echó a un lado a tiempo, esquivándola por poco. Al voltear a ver, una figura, como un fantasma, ya estaba detrás de él. Era el jefe de los asesinos de la mansión Qing. Un espectro. Dejen algo aquí. HMPH, la concubina tonta lo está deseando. Al mismo tiempo, el equipo que escoltaba al señor Zhou también fue acorralado de forma salvaje en la montaña. El objetivo del otro bando era clarísimo. Era el señor Zhou. Proteger al señor. Un guardia de la corte dio la cara para bloquear un tajo por el señor Zhou, y recibió un golpe directo por la espalda. Aún así, hasta la muerte mantuvo la postura de lanzarse hacia adelante. Vámonos. Rápido, vámonos. No sé de dónde sacó tanta fuerza. Logró zafarse de la escolta y los empujones. Rodó y corrió cuesta abajo, sin parar. De pronto, otro trueno estalló, entre el destello de un relámpago. Vio el templo Gangquan al pie de la montaña, ya envuelto en un mar de llamas. El resplandor de fuego tiñó de rojo medio cielo. Ellos están incendiando el templo. La desesperación le cerró el corazón al señor Zhou en un instante. Una flecha fría salió de la oscuridad y se clavó con precisión en su pantorrilla. Varios hombres de negro, sonriendo con malicia, se acercaron a él. Se acabó. Todo se acabó. Protejan al enviado imperial. De repente, desde la montaña llegó un grito que estremeció el cielo. Incontables antorchas, como un dragón interminable, avanzaban a toda velocidad para cerrar el cerco en la montaña. Son soldados del gobierno de Jiangzhou. Son hombres del enviado imperial. Resulta que el príncipe heredero ya había hecho sus 2 manos de preparación. Los guardias de la corte solo eran la vanguardia encargada de arrebatar la prueba. El verdadero grueso del grupo eran los guardias del enviado imperial, que ya estaban esperando la orden. El espectro movió una mano falsa para obligar a Lu Zong a retirarse. Sin desear en absoluto seguir peleando, se dio la vuelta y desapareció entre la densa oscuridad del bosque. El resto de los muertos también se retiró en oleadas, como marea baja. Una masacre sangrienta y cruel por fin bajó el telón. Lu Zong, sujetándose la herida del brazo, llegó hasta el lado del señor Zhou y lo ayudó a levantarse. Miró una vez más el templo Gangquan, ya reducido a un mar de fuego, y luego la caja de hierro, pesada y silenciosa, que llevaba en el pecho. Sus ojos estaban llenos de miedo posterior. ¡Qué alivio! Estuvo a nada de que todo se fuera al carajo. 3 días después, recibió un mensaje urgente desde la mansión Qing. La carta seguía siendo solo unas cuantas palabras en clave. El pez ya cayó en la red. Roma la red y también Roma la pez. El señor salió de Cuba. Roma. El libro de cuentas no tiene salida. Roma. La noche sangrienta de Jiangzhou. Los guardias de la corte sufrieron 17 bajas. Miré en silencio, por mucho tiempo, aquellos números helados en el papel. Sabía que mi plan haría correr sangre, pero no imaginé que sería tan brutal. Afuera el sol brillaba justo bien. Todo Pekín era paz y armonía. Pero ¿quién iba a saber que bajo esta aparente era de paz? ¿Cuántos huesos blancos y cuánta sangre fresca yacían enterrados? Estas deudas de sangre
Yo, Jun Suyue, las he anotado. In-Jan. Cada deuda de sangre que has dejado durante todos estos años, te haré pagarlas con tu propia vida. Las noticias de Jiangzhou volaron hasta Pekín como si tuvieran alas. Primero, el ministro enviado por el enviado imperial presentó con urgencia un memorial a toda prisa. En el informe detalló la connivencia entre la administración de Jiangzhou y los comerciantes de sal para evadir impuestos y ocultar tributos. Las palabras eran intensas y las pruebas, contundentes. La expresión de su Alteza, sentado en el trono de dragón, se volvió tan sombría que casi se podía exprimir agua. ¿Cómo podría tener lógica algo así? Un montón de insectos del reino. Frente a la corte, los funcionarios guardaban silencio como cigarras en invierno, sobre todo los funcionarios de la facción de la mansión Jin. Uno por uno tenían cara de ceniza, como si les hubieran partido las piernas. Creían que solo era un platillo para abrir el apetito. Lo verdadero, el festín grande, todavía venía detrás, tal como pensaba. El ministro de Hacienda todavía se aferraba a una excusa, tratando de defenderse y diciendo que investigaría a fondo. El príncipe heredero In Chen salió lentamente de entre la fila. Hoy llevaba un atuendo de corte de color liso, con el semblante solemne y sereno. Padre Imperial. Este hijo también tiene un memorial que presentar. El emperador levantó la vista y miró a este hijo legítimo. La mirada era compleja. Hable. Lo que su hijo va a informar no es sobre el asunto de la sal de 2 prefecturas. No se trata únicamente del problema de 2 prefecturas con impuestos sobre la sal, sino que alguien se valió del nombre del comercio privado de sal para urdir en secreto un plan de rebelión. En cuanto esas 2 palabras salieron de su boca, todos se quedaron pálidos, como si les hubiera caído un rayo encima. Esto ya no es un asunto de corrupción. Esto va de que a alguien le van a volar la cabeza, y de castigar con la pena mayor a todo el clan. Los funcionarios de la facción de la mansión Jin quedaron paralizados al instante, la mitad de ellos completamente flojos. Su Alteza Príncipe Heredero. Con la comida uno puede hablar, pero no puede decir barbaridades. ¿Qué tan grave es el delito de conspirar una rebelión? Tiene pruebas. Pruebas. Él aplaudió una vez. 2 guardias del Palacio Oriental entraron cargando una caja de hierro. Detrás de ellos venía otra persona sostenida por los brazos. Caminaba tambaleándose, cojeando a cada paso. Un hombre delgado, demacrado, con el rostro desencajado por el miedo. Era justamente el señor Zhou, persona y evidencia, ambas aquí presentes. La caja fue colocada sobre la mesa del dragón. El emperador la abrió personalmente. Tomó un libro al azar y lo hojeó, con solo mirar una página. Sus pupilas se contrajeron de golpe. En ese registro, escrito con todo detalle, no solo aparecía el comercio ilegal de sal, sino también el destino de cada suma de dinero, la compra de mineral de hierro, la fabricación de armas, el reclutamiento de bandidos y el entrenamiento de un ejército privado. Cada partida era de temblar. Y todas señalaban al mismo nombre, la mansión Jin, In-Jan. El traidor. De veras, un traidor de verdad. Transmitan la orden. Que se transmita mi edicto. Su voz se volvió ronca por la furia extrema. Que vayan y arresten a 1000 hombres de la mansión Jin para traérmelos. Registren la mansión Jin. Que nadie escape. Además, todos los funcionarios cuyos nombres aparezcan en los libros de cuentas, serán destituidos de inmediato y arrojados a la cárcel a esperar sentencia. La voz del emperador resonó como un trueno rodante en el salón Tai, envuelta en la ira de un soberano capaz de destruir el cielo y la tierra. Obedezcan. Los guardias imperiales, con armadura y cuchillos en mano, salieron en oleada desde fuera del salón. Los gritos y súplicas en la corte pronto se volvieron un solo caos. La otra facción de la mansión Jin, tan segura de sí misma, se derrumbó en ese instante como castillo de arena. El príncipe heredero In Chen permaneció allí, en silencio, mirando la escena caótica que tenía ante sí, sin el menor rastro de ondulación en los ojos, solo una fría quietud, profundamente oculta, entre planes y maniobras. La victoria o la derrota se deciden a miles de li frente. Jun Suyue. Mansión del primer ministro. Yo, desde el mirador de un pabellón, contemplo a lo lejos. En dirección a la capital, de pronto llegaron sucesivas pisadas ordenadas y pesadas. Era el movimiento de un gran ejército. Luego, una columna de humo negro se elevó desde distintos puntos de la ciudad. Sé que la Guardia Imperial estaba investigando la mansión del funcionario corrupto. La furia del trueno. Al fin ha descendido. La gran red que tejí con mis propias manos. Cuando llegó la hora de cerrarla, mi padre y mi hermano mayor estuvieron detrás de mí, con el mismo semblante de solemnidad y peso. Suyue. Ganaste. No. No fui yo quien ganó, ganó la justicia. Ganó ese pueblo inocente que murió bajo la espada de los eunucos apestosos y vendidos. Ganaron los leales perseguidos por la mansión del rey. Bien. La hija de mi familia Jun merece tener este porte. Él me dio una palmada en el hombro. Vaya. Vaya a hacer lo que debe hacer. Asentí levemente con la cabeza. Me di la vuelta y bajé del pabellón. En un día despejado, el carruaje ya estaba listo. Señorita, ¿a dónde vamos? Miré hacia la dirección del Palacio Imperial. Mi mirada era fría y serena. A la prisión celestial. Quiero verlo con mis propios ojos, al hombre que arruinó mi vida. Ver cómo se pudre entre rejas. Quiero hacerle saber que Jun Suyue ha vuelto. Y ha vuelto para cobrarle toda la deuda de sangre. La prisión celestial, el lugar más oscuro y húmedo de todo el Gran Zhou. Aquí casi nunca entra la luz del día. El aire está cargado de un hedor a sangre, de podredumbre y desesperación. Las lámparas solo pueden iluminar el espacio de un par de pasos frente a uno. Seguí al carcelero paso a paso hasta lo más profundo de la prisión. Allí estaba encerrado un preso muy especial. El antiguo rey Jin, In-Jan. La puerta de la celda se abrió. Un fuerte olor rancio, mezclado con el desperdicio, salió de golpe, como una avalancha. Fruncí apenas el ceño y entré. La celda era muy vacía. Solo había una cama de madera cubierta de moho y paja seca, y una figura humana encogida en un rincón. Llevaba un uniforme de preso, tan gastado que ya no se le distinguía el color. El cabello, seco y desordenado, parecía paja. Si no fuera por ese contorno vagamente reconocible.
Apenas lo habría reconocido. Era aquel que en otro tiempo gozó de un esplendor sin límites, el apuesto e impecable templo del rey. Sus ojos turbios, al verme en ese instante, de inmediato rebosaron un odio que parecía querer tragarse el cielo. Jun Suyue. Jun Suyue. Eres tú. Fuiste tú quien me hizo esto. Se revolvía, queriendo abalanzarse sobre mí, pero el grillete de hierro en su piel lo jaló con brutalidad hacia atrás. Yo me quedé inmóvil, alta y serena, mirándolo desde arriba, mirando a este hombre que alguna vez amé y también odié. Ahora en mi corazón solo quedaba una calma helada. Te arruiné. In-Yan. Póngase la mano en el corazón y pregúntese, ¿quién demonios arruinó a quién? Fuiste tú quien, por una bailarina, desenvainó la espada contra mí el día de nuestra gran boda, y pisoteó el rostro de mi familia Jun hasta hundirlo en el barro. Fuiste tú quien alimentó a sus tropas privadas con sal robada del comercio clandestino, y quien, con la gente del campo militar, urdió una traición para arrebatar vidas. Fuiste tú quien fue caminando paso a paso hasta este callejón sin salida. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Negaba con la cabeza como loco, con la mirada desquiciada. No. No es cierto. Fue Royan. Royan está muerta. Tú fuiste quien la mató. Todo lo que hice fue para vengarla. Y aún ahora sigue buscando excusas ridículas para sus propios crímenes. No quiero seguir perdiendo el tiempo con él ni media frase más. Saqué algo de la manga. Era el amuleto de compromiso que me dio cuando éramos niños. En mi vida anterior, yo valoré ese jade como un tesoro y lo apreté con fuerza hasta la muerte. Al ver que esta horquilla de jade, las pupilas de In-Yan se contrajeron de golpe. Parecía que había recordado algo. Esta horquilla. Usted juró que nos perteneceríamos solo el uno al otro y jamás nos separaríamos. Usted juró que en esta vida no me defraudaría. In-Yan. Ya se le olvidaron sus juramentos. Abrió la boca varias veces. En su garganta salió un sonido agudo, como un aullido ahogado, como si algo lo tuviera atragantado. Lo miré con expresión de dolor. Y en el fondo, ni una pizca de compasión. Levanté la horquilla de jade, y se la arrojé con fuerza frente a él, contra el suelo. Se oyó un crujido limpio y nítido, como una fractura. La horquilla de jade se partió en dos. Como ese vínculo ya hecho pedazos e insostenible entre nosotros. Jun Suyue. Es odio, y también que ya no puedo aceptar nada de esto. No lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Usted, en esta vida, quédese aquí y arrepiéntase a gusto, por usted misma. Y también por eso que llama amor. Le dejo a él mis últimas palabras. Luego, sin volver la cabeza, salí de la prisión. Caminé fuera, hacia la luz del día. Afuera brillaba un sol perfecto. Me golpeó tanto que entrecerré un poco los ojos. Levanté la mano para cubrirme la vista. Y una gota de líquido helado me resbaló por la mejilla. Desde hoy en adelante. Ya no existe en el mundo ningún rey In-Yan. Solo queda una Jun Suyue renacida. In-Yan. La concubina imperial, la ex concubina imperial. Enterrado de por vida en la tumba imperial prohibida, sin poder salir jamás. Su madre, la concubina imperial del rey Qing. Y su hermana, In Lingyue, fueron despojadas de sus títulos, y enviadas a un matrimonio lejano con la tribu bárbara del norte. Todos los implicados en el caso dentro de la mansión In fueron castigados. A los principales culpables se les interrogó y ejecutó, y sus familias fueron desterradas a 3000 li de distancia. Un caso de traición que estremeció al cielo y la tierra. Quedó sellado para siempre hasta aquí. La capital parecía haber recuperado la calma de antes. Pero todos sabían que algunas cosas ya habían cambiado para siempre. Estoy de pie en el pabellón más alto de la mansión del canciller, mirando a lo lejos esa residencia que ya había sido sellada, la mansión Qing, vacía y desolada, con el corazón completamente en blanco. Mi gran venganza ya se cumplió. Las deudas y agravios de mi vida pasada también debían terminar aquí. Sopló el viento. Cerré los ojos y sentí este viento de libertad, tan difícil de alcanzar. A partir de este día, el cielo sería vasto y sin límites. La vida de Jun Suyue. La escribiría yo misma. Suyue. Ya todo terminó. Abrí los ojos y lo miré, con una leve sonrisa. Hermano mayor. Todo. Mi mirada se dirigió hacia un lugar más lejano. Allá está el punto blanco del Palacio Este. Es la dirección de la ciudad púrpura prohibida. Es el centro mismo del poder en este mundo. In-Yan cayó. Pero la lucha en la corte, la partida por el trono entre los legítimos herederos aún no termina. Y yo, Jun Suyue, ya entré en el juego. Entonces no tendré ya ninguna salida. En esta vida no quiero amor ni matrimonio. Solo quiero el poder que domina sobre todo el mundo. Y solo quiero la gloria eterna de mi familia Jun.